Un día muy hermoso, súmate al planeta, vas a ganar. Súbete a la media al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, de preferir la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más. Un día muy hermoso, súbate a la neta y empieza a ganar. Súbete a la bella planeta, llegarás pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito logras. Dale, dale, un Pepe más. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más. Trading Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo. 3 leyes del planeta, a respetar gestión, 5 de día, zonas del predio. Pasito pa' pasito, los profes se van ya ganando de verdad. Súmate al planeta, dale, dale, echa un Pepe más. Pasito pa' pasito, los profes se van ya ganando de verdad. No te olvides de ganar, sumarte y echa un Pepe más. Con 3 leyes del planeta, respetar gestión, sin total inacción del precio. Pasito a pasito, profesión día a día, ganándole la super ganada. Ni super esperando venite, que dale y empieza a ganar. Pasito a pasito, profesión día a día, ganando de verdad. No te olvides de ganar, sumarte y su Pepe más. Trading Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta, respetar gestión, toda alineación del precio, pasito a pasito, los profit, se los dan día a día ganando de verdad. Dale, dale, subite a la nave, dale, dale, súmate al planeta, dale, dale, es un Pepe más. Oh, dale, dale, te estamos esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. En la soledad, muy buenas Pepes, comenzando un día hermoso jueves 25, ya estamos a pasito de fin de mes, hay aún muy poquito del fin de semana también, Miren qué hermosa caída tuvo Bitcoin, ni más ni menos que casi un 3,10, casi cayó ahí a los 60, por poco a los 50, espero que no, vamos a ver qué pasa. Es una verita ¿no? tramposa, vamos a ver si esa verita llega hoy a zona de soporte interesante, ¿sí? Que la tengo marcadita, bien, muy poca volatilidad ahora, están igualmente moviéndose un poco los precios, ¿sí? Porque sobre todo en el oro y en las divisas se acercan un par de fundamentales interesantes, Producto Bruto Interno, ya lo vamos a estar viendo con respecto al dólar, así que bueno gente, vamos a ir rapidito, me voy a meter de fondo. Primero vemos el hermoso planiferio, al que te acordás cuando te decían pasa, vení, pasa al frente, a ver, decime dónde está ubicado Madagascar. Y vos le decías, ¿dónde está la cebra? Sí, ahí en la tele señalaba, ahí en los dibujitos. No, fuera, repetiste. Bien, no. Así que bueno, ahí vamos. Me voy a ver un poquito las top 100. Las vamos a ver en rojo seguramente. Acá estamos viendo un pequeño retroceso alcista porque viene en el día, ven en rojo, un rojo profundo, fuerte, chillón, bajista. Si es en semana, es casi promedio, también tirando a la baja. Y en el mes es un poco las que sobresalen alcista por la subida que tuvo Bitcoin, recuperando algunas caíditas que había tenido en una consolidación diaria que vamos a estar viendo ahora, un rango grande de un par de semanas, ¿sí? Así que por ahora, esto que estamos viendo en verde es recuperación de lo que en el día viene cayendo Bitcoin, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Bien? Escucha.
Sabiamente me voy a ir a ver un poquito acá el famoso Bitcoin, ¿sí? El fantasmita de la B, ojalá que nunca llegue acá abajo, pero sí vemos una vela muy interesante. Vamos a ver si este chancho, mirá que es un toro, ¿no? Un bull, ¿qué es esto? Pero parece medio ahí, ¿no? Medio, bueno, ahí es, bueno, ahí está el amigo. Vamos a dejarlo ahí, chiquito porque me molesta. Ay, a ver. Que me trates bien. Velita interesante, va a venir a esta zona amarilla y es probable que venga, ya empieza a pinchar esta mechita que está acá, ven ahí, ya ahí las mechitas, si voy hacia allá, pero en forma recta, ¿no? Así es como que, no, para ver. Ahí ven la mechita ahí, ¡puc! Ahí está. A pasitos de esa mechita vamos a ver con el zoom dentro de la vela diaria. Observen lo que le decía la consolidación. De acá hasta acá, una consolidación. El precio como viene en Bitcoin, en este caso consolidado, con últimas velas bajitas diarias, pero viene ya hace un par de meses hacia el alza, ¿sí? Está llegando a máximos que los rompió en su momento históricos y ahora está tratando de ¿no? decidir qué hace. Si se queda consolidado 2 meses más y en diciembre llega a los 100 o no, veremos. Por ahora el precio está más que para los 100, para los 60. Me meto dentro de la velita diaria. Después vamos obviamente con lo nuestro, que es Forex, ¿sí? Recuerden, noticias fundamentales. Hoy vamos a ver si usamos algunos de los bots que he creado. Veremos qué hacemos hoy, ¿sí? Así que bueno, veremos las noticias y bueno, ahí pasarla bien con música. Me meto dentro de la velita diaria, ¿sí? Al lado del chanchito. Chanchito, le digo yo. Y miren acá, los bull y los bir. Acá está el osito, ¿lo ven? El osito Teddy, a ver si lo podemos ver ahí. Miren que son re malos, mirá. Ahí está, ¿sí? Bien, acá le faltaba poquito para llegar y todavía le queda. Ahí, vamos a ver. Vamos dentro de la velita diaria. Ahí está, una velita hermosa, chiquita. Mirá qué chiquita que es, ¿no? Más chiquita que... No, grandota, una vela elefante casi, parecida a esta que estuvo acá a la izquierda subiendo. Obviamente cuando cae. ¿Vieron cuando subís como dicen los libros, ¿no? Cuando subís una escalera, vos la vas subiendo y te vas agitando y llega un momento que te cansás, pero cuando caes no bajás por la escalera, te bajás por un ascensor, ¿no? Así que si esto dispara y los muchachos se asustan, los que no son ballenas van a entregarle a la ballena todo por acá como para que las ballenas compren acá abajo o obviamente también acá abajo, pero cuando cae ascensor, ¿no? Te bajás con ascensor y encima te cortan la cuerda, entonces el precio hace así. Boom, acá, cuando quería acordar está acá una vela, ¿no? De 2 kilómetros. Así que es así, esto es hermoso. Pero vos tenés que tratar de no asustarte si estás holdeando y vinís, decía, y venía hace ya tanto baqueteado que. Así que bueno. Ahí, vamos a ver dentro de la velita diaria, rapidito. Después nos quedamos con el índice del dólar, obviamente, para ver qué pasa. El oro también. Esa velita, ahí está. Una bajada hermosa donde rompe acá el famoso, ¿viste? Algunos le llaman bajos, vos que le llamás bajo, yo le llamo low. En este caso, acá, ¿no? Y otros le llaman vos. Y yo le digo, ¿vos qué? No, vos. Breakdown, rompimiento de estructura, ya hablan todo medio así y son paisanos acá a la vuelta de mi casa que hablan así. Bien, pero igualmente acá tenemos... Ahí, ¿sí? Un rompimiento, viene fuerte hacia la baja y acá forma una pequeña hermosa consolidación. Hermosa, le digo porque es chiquita, ¿no? Lo que no quiero es que siga hacia la baja. Pero igualmente, sabemos que esta es la zona a llegar, ¿no? Acá le voy a hacer un dibujito. Mira, escucha. Hey. Vamos a ver si llega en algún momento. ¿Qué pasa? Como se acercan fundamentales, ¿no? Es decir que llega acá abajo. Puede pasar de que la fundamental, supongamos que son de alto impacto, ¿no? Y son, no sé, supongamos que son negativas para el dólar, esto capaz que no toca, capaz que hay una mechita que llega y boom, y lo vemos allá arriba, a donde está el osito Teddy ahí, ¿sí? Hay que ver qué pasa hoy, ¿sí? Igualmente son velas de 1 hora, esta tampoco va a ser 10 kilómetros, pero hay que ver qué pasa con la fundamental, ¿sí? Vamos a ver dentro rapidito de 5 minutos. Bien, 5 minutos tenemos consolidación, pero ya dentro de la zona, ahí empezamos a ver
¿no? Un poquito lo que son las larvas, como digo, ya empezamos a ver que la sensación acá ven que es un poquito inclinada, bajos hacia el alza, hacia arriba, pero también si vamos para arriba empezamos a ver, ahora lo voy a ampliar un poquito, los últimos dos altos en pequeña compresión dentro de una consolidación, así que hay que ver qué pasa ahí, ¿sí? Obviamente si estás dentro de esa zona y estás operando, las zonas verdes que puse pueden ser interesantes, y si no, los triángulos invertidos para buscar acá en estas zonitas también, ¿sí? Obviamente si te vas a meter ahora, yo te diría esperar un poquito que pase la fundamental, ¿sí? A no ser que tengas alguna gestión o alguna técnica, ¿bien? Así que bueno, ahí vamos, ¿sí? Me voy a ver un poquito si está el agua lista para el mate, dice el amigo, y me voy al índice, ahí un toquecito, a ver. Bien, índice, por favor, ¿estás ahí? Índice del dólar, bien señor, acá estamos con el índice, obviamente la estamos viendo velas de 5, me voy a ir a la diaria, ¿no? De cábala, todos los días arrancamos con la diaria, la vela de hoy, la de ayer y la de todos los meses o semanas que estamos viendo en el pasado, ¿no? Fíjense en el precio, ¿no? Cómo se va manifestando, ¿no? Ante las estructuras. Y va formando distintos patrones que los vamos conociendo y van formando ese dibujo chartista que vos conocés de los libros o que te cuentan tus amigos, ¿viste? Bueno, ahí hasta un Bart Simpson podés encontrar acá, las famosas ondas de helio, podés encontrar los rompimientos, los falsos rompimientos, las validaciones, los climas, las fallas, las trampas, las consolidaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, un alto que generó y está dentro de esa zonita. Vamos a ir dentro. Esta semanita fue tranqui, ¿ven? Si la vemos, es una semana donde el precio está consolidado, hay que ver qué pasará hoy, fíjense en que se acerca la fundamental, ahora pasitos, vamos a estar viéndola en vivo, así que a ver cómo se mueve, me meto dentro de esta vela que estoy tocando con la manito, esta fue la de ayer, ¿sí? Me voy a ir ahí adentro de esa, me voy metiendo ahí dentro, a ver acá, escucha, ahí, ¿sí? Si alguien necesita que analicemos alguna criptomoneda o alguna divisa o algún índice, ¿sí? El peso argentino, lo que quieran, nos metemos, acá no hay chucho, alguna acción, lo que quieran, gente, analizamos el par que quieran, en la temporalidad que quieran, lo proyectamos y si quieren le tiramos un tirito también, no hay chucho. Bien, obviamente ahora no, que hay fundamentales, pero podemos ver. Tenemos en el índice, ¿sí? La vela diaria, acá vieron que les dije que en la semanita es una consolidación, la estamos viendo acá a partir de, ¿cuándo fue esto? El jueves 18 de julio, 19, 20, bueno acá esto es domingo, no, perdón, 19, 18, 18 decía, 21, porque sábado y domingo no se cuentan, ¿sí? 22, 23, 24 y hoy 25. Acá tenemos una velita hermosa. Las pongo grandes para que las puedan ver ustedes, pero recuerden que esto lo tenés que ver chiquito para poder ver la estructura del pasado. Si no, a no ser que obviamente la estructura del pasado es esta vela grande, donde vos agarrás, que ya les he explicado, esta velita y un par de acá, marcás la zona, las estructuras de lo que vos querés, y cuando te metes dentro, este es el pasado, porque vos vas a estar dentro de esta velita en temporalidad de 1 minuto, por ejemplo, o 5, y ves, si yo te marco acá un mundo, fíjate que nos metemos dentro de esta zona, donde el precio, acá no lo puedo poner porque el precio está funcionando en este momento y no cerró esta vela, pero sí puedo agarrar, ¿no?, subjetivamente y marcar acá un bajo, ven que está por llegar, por ejemplo, ya que va para arriba, lo dejamos ahí, podés marcar abajo, pero ¿para qué marcar abajo ahora si lo que estamos buscando es un pequeño ejemplo? Hoy comienza una vela horaria, puede venir a esta zona, tocarla y meterse entre el triángulo invertido que se forma por el rectángulo y la diagonal verde. Podemos meternos a hacer alguna operación de temporalidades más chicas, ¿no? Acá, por ejemplo, si vamos a velas de 5, empezamos a ver el dibujito, ven acá, ahí vamos viendo cómo está llegando. Entonces vos ves que acá, si se viene respetando, acá o acá un poquito más arriba, porque son zonas, ves que acá no lo marqué perfecto, pero son zonitas, y acá tampoco, es una franja, imagínate, acá puede hacer ventas, ¿sí? Inclusive acá podés buscar, ¿no?, como un tirito más, por ejemplo, o hasta acá arriba. Ahora, si sigue para arriba, tendrás que ver qué tenés que hacer ahí con algún stop, pero está bueno porque está sobrecomprado el precio en este momento. Entonces, si vos vas
vas a 1 minuto, seguramente también esperá. Es como que vos vas viendo el pasado, pero te vas configurando con los parámetros que vas viendo en los osciladores, por ejemplo. Acá está llegando la sobrecompra, pero vos en 1 minuto capaz que no estás llegando, esperás a que llegue. Y ahí hace la venta, ¿sí? Cuando sale de la sobrecompra, no cuando está ahí arriba. Porque si está ahí arriba se puede quedar un rato. Pero sabés, ¿sí?, que está en esta zona que son convergencias. A la vez, si encontrás número redondo, o no sé, algún Fibonacci, algún fractal, lo que vos quieras marcar, algún order block, por ejemplo, acá arriba, si querés esperar que llegue hasta acá, capaz que no llega, pero buscas algo en este que está acá, o al revés, invertido, los order block invertidos, o lo que quieras buscar, ¿no? Que te guste a vos. ¿Sí? No sé, si le pones color verde acá y le pones así, mira, le haces acá, mira, le ponemos un huesito, así, ¿ves? Ahí está. Si llega el huesito, hago una venta, ¿sí? Cada uno con lo suyo. Bien, falta música acá, a ver, voy a tirar un poquito de, mira, acá, vamos a ver acá. Sí, cómo no, escucha esto, escucha. La lluvia de... Bueno, yo no canto, yo sigo hablando, gente, un ratito más. Hoy vamos a estar un ratito, vamos a ver cómo está todo, si me puedo quedar un poquito más. Pero bueno, vamos a ver la noticia que se acerca en un ratito. Voy a leer las de alto impacto. Antes paso al oro, que estaba moviéndose un poquito hacia la baja, hacia la alza. Veremos qué está haciendo. Y el oro, bueno, estamos en 5. Me voy a un día. Miren la vela diaria. Miren qué hermosa. ¿Para qué? Hoy hace un rato estaba acá, ¿sí? Con una mechita, se ve que estuvo ahí haciendo retrocesos. Si mirás el oscilador diario, esto viene hacia abajo, ¿sí? Obviamente hay que esperar que las fundamentales también, ¿no? Pero esta es la próxima zona, ¿sí? Ojo, si te tirás ahora y el precio lo ves acá arriba en 10 minutos, Pepe Mira te dijo, aguantá. Hay fundamentales, pero también puede pasar que la fundamental venga para acá. Tenés dos chances, ¿eh? Si viene para acá es, si no hubiera fundamentales, lo que yo estaría haciendo, tratar de buscar ventas, ¿eh? Me voy a velas de 1 hora. Y esto me encanta, ¿sí? Vas a comerte los retrocesos. Miren qué hermosas zonas de rompimiento, ¿no? Ahí, ¿no? Obviamente ahí, allá arriba, acá, esta pequeña, ¿no? Zona, este pequeño rango o consolidación, son hermosas, ¿eh? Bien. ¿Y qué está haciendo acá? ¿Ven lo que les decía? Si vas a 1 hora, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y está sobrevendido, hay que esperar que llegue acá arriba, ¿sí? Pero para hacer la venta, pues si no, también podés hacerla acá abajo, ojo, hay que ver el momentum. 5 minutos. Y... bien, ahí estamos. Consolidación todavía está en soporte, ¿sí? Porque son zonas, ¿sí? Esta línea amarilla no quiere decir que ahí se tiene que frenar, ¿eh? Puede estar acá abajo inclusive, ¿sí? Vos tenés que ver ese momento, que no sea una falla, porque para eso son las fallas, las trampas, ¿no? Las trampas son esto, ¿ves? Mirá que vela cayó y al ratito la próxima, pum, para arriba, ¿no? Ojo al piojo ahí, ¿eh? ¿Cómo haces? Y prende una vela, negro, no sé, ¿sí? Bien, sumate al planeta Pepe. Bien, mi día un poco más, escucha. Y llega, a ver, vamos a ponerle algún dibujito, a ver qué pasa antes de la fundamental. Le voy a poner, mira ahí, le voy a poner dinero ahí, a ver si llega a tocarla esa. Y le voy a poner un oso muy malo que esté vendiendo, ¿viste? Serían ustedes. Muy malo, ahí lo pongo ahí está. ¿Te gusta? Y simplemente pasa que... Bien, gente, vamos a leer las noticias fundamentales. Me voy a ir a la fuerza de la moneda un poquito para chequearlas, a ver qué pasa. Y vamos a ver el MT4 también, ¿sí? Hoy podemos tirar la ruleta si es que tengo tiempo, si el tiempo no es el tirano hoy, ¿no? A lo que voy, si no, cuando quieramos acordar son las 11, yo tengo que irme un poquito antes hoy, así que veré, capaz que no, capaz que me quedo, veo. Bien, gente, ¿esto qué es? La semana próxima... ¿esto qué es? Velas. No, estas son técnicas para operar, ¿sí? Que yo las tiro acá para el que se sume nuevo o se sume a ver el video. Y lo que toca me pongo a operar, ¿eh? Igual que acá también. El par que me toque lo opero, no hay chucho. Acá no hay, me voy sí o sí, opero el euro dólar. Y si no opero el euro dólar, no sé operar, no. Vos, obviamente, si tenés la técnica, operá con el par que vos tengas, ¿no? Acá
lo que nos conviene, ¿sí? Vamos al mercado, nos tiramos y vemos si la pileta está llena para no rompernos la cabeza y hacemos alguna orden, ¿sí? Acá, este era. No, estos son los años. Los años que de... Mirá vos, ahí me acordé. Acá tenemos añitos que voy a ir sorteando. Son añitos que van a sumar los que estén en Discord, ¿sí? Es algo que ya había hablado hace un tiempo. Lean las reglas los que están en Discord y si se quieren sumar obviamente a la dimensión 1, obviamente empiecen a participar, charlen, participen, hagan lo que quieran y bueno, y cada tanto sorteamos acá los añitos y también acá tengo para sortear algún... acá, a ver, acá, algún indicador o algún robot que de acá de Planeta Pepe, nada externo, ¿sí? Todo propio de acá, ¿sí? Bien. A ver si tuviera la suerte, ¿qué te podrías ganar? A ver. A ver, a ver. El viernes podemos sortear algo, ¿eh? A ver. ¿Qué dice ahí? EA. EA es... no, obviamente saben lo que es EA, ¿no? EA es EAPP, no. EA sería experto, advisor, ¿sí? Telaraña 1, ese es el único, uno de los bots que creé hace un tiempo atrás, hace un par de añitos, ¿sí? Que ahí lo tengo, cada tanto lo utilizo, no sé si estoy utilizando ese ahora, mirá. No, me parece que no, pero bueno, ahí está. Bien, me voy a las noticias, Tenemos... Ahí estamos. ¡Opa! Tenemos el Producto Bruto Interno, importantísimo, las previsiones de 2, ¿sí? Veremos qué pasa en la actual y nuevas peticiones de subsidio por desempleo también, ¿sí? Todo pegadito ahí, así que bueno, y el euro, obviamente, la comparecencia de la presidenta del Banco Central. Así que tenemos un par de noticias, hay que ver si no hay, miren, ahí va el dinero, si no hay otras noticias que no estemos viendo en esa plataforma. Ustedes chequen y me avisan con algún comentario, ¿sí? Si no, los voy viendo yo, no hay problema. Así que bueno, me voy al MT4 y bueno, y que sea justo para todos y que no un partido de fútbol no puede durar, se quedaba con la bronca. ¿Vieron el partido ayer de Argentina? Qué chanta que son, ¿no? Qué chanta, ¿no? Tuvieron no sé cuánto, nos garcaron un partido. ¿Por qué así o no? Empatamos 2-2, nos tuvieron el segundo tiempo, nunca pasó en la vida, ¿no? Estar 15, 20 minutos, entraba gente, nos boconeaba, nos insultaba, nos decían de todo, nos cantaban, nos chiflaban el himno. Una vergüenza lo que pasó en las Olimpiadas, ¿lo vieron? Tremendo, se metieron no sé cuántas veces a la cancha, interrumpieron. Terminamos 2-2 sobre la hora y a las 2 horas dijeron que el gol no valía. ¿Vos podés creer? Nada, dejate joder. Yo, mira, si soy yo, agarro el maletín, chao Francia, me vengo para mi país tranquilo y listo, chao, loco. Pero bueno, yo soy distinto, ¿no? Bien, yo te hago la cruz y me va a costar un pirulo volver pero bueno, cada uno como es. Bien, me voy al MT4, ¿sí? Escucha cómo canta el amigo. Bien, me voy al... Ahí estamos. ¿Qué es esto? Ah, el Bombita McLean, mira, está bien. Lo vamos a poner seguro, vamos a ver, Este es el último video del último bot que armé, me parece. Ahora tengo como 3 o 4 nuevos, Tengo que ver qué nombre les pongo. Hay uno que le puse... los hermanos, sí, me parece que los hermanos Williams, ¿no? Por el indicador que usé. Los hermanos Williams, sí, y la viborita exponencial, algo así. Vamos a ver cómo queda el nombre. Los hermanos Williams y el amigo estocástico. Busquen nombre ustedes, vamos. A ver quién es el más original, le tiramos ese nombre, Lo importante es no copiarse, ¿sí? Eso es lo importante, que seas original, ¿sí? Que seas una persona distinta, ¿no? Una oveja que hace lo mismo que los demás, ¿sí? Háganme caso, gente. Por más que se te rían, vos ponele, yo le iba a poner los hermanos Williams, ¿sí? Al próximo bot, los hermanos Williams con el sanguchito del estocástico. No sé, vamos a ver. Bien, a ver... Y retrasa y la falta. ¿Qué haces en la casa? Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. El nombre de mi abecedario, decía la amiga. A la noche te extraño. Te extraño. Bien, gente, a ver.
Voy a esperar un poquito, vamos a esperar. Voy a poner, a ver si hay algún comentario o algo acá, con un hola o algo. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? En su momento lo intenté, pero el algoritmo no me quiere, pareciera. Pero bueno, igualmente acá estamos, ¿sí? Todos los días en vivo, ¿sí? Si ustedes me quieren dar una mano, como digo siempre, pero en serio, lo comparten con amigos, ya somos grandes, lo compartís y si querés, no sé, ¿no? Compartirlo en algún grupo de WhatsApp, de Telegram, de Discord, dale loco, pegalo y decirle que estamos todos los días en vivo. Acompañemos al planeta, gente, vamos. Bien, a ver, fuerzas acá, esto no me interesa por ahora. Acá, a ver. Bueno, tendría que poner otro par que no sea la libra dólar porque es una correlación positiva con el euro dólar. A ver qué puedo poner. La catástrofe ¿Qué hizo tu ausencia? cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto. Cuando el frío enfríe tanto, los domingos y jueves De espanto. A ver si hay alguien en la plataforma. ¿Cómo estamos acá? A ver, esta voy a poner hola, voy a poner en la plataforma que estoy probando ya hace unas semanitas. Hay veces que me olvido ponerlo, pero bueno, acá estamos también. Hola, ¿cómo va? Bien, acá estamos en vivo. Vamos a ver acá que tenemos. Bueno, el telaraña no lo puse por las dudas. Vamos a ver, capaz que después pasa lo que me gustaría. Obviamente tendría que probarlo con otro lotaje más chiquito, pero ahí estamos con el telaraña. Sí, vamos a ver. Este está apagado, no, este está prendido también. A ver, dólar CAD. Bueno, no sé si dejarlo este o sacarlo. A ver, este lo voy a apagar por si las moscas, Ahí está, lo pongo triste por la duda porque tengo activado este, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Así puedo solito, que recuerden que estoy solo acá de este lado, gestionar si se abre alguna orden acá con el momento, la volatilidad, veremos, ¿sí? Y acá también tengo otro también preparadito, ahí, ¿sí? Bueno, vamos a esperar, vamos a escuchar música. De noviembre cada media hora. Buen día, Pepe, buen día. Pepes, vamos pasito, 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 a no perder. Venite al planeta que vas a perder. Decía que no, ¿cómo a perder? Ahí estamos. Bueno, qué grande. Gracias por acompañar, Pepe. Ya vamos a hacer muchos, a ver. Vos ya vas a tener 500 años, vamos. ¿Y cómo va el dólar? ¿Cuál era el? A ver, para dejarme verlo. Déjame ver. Era el. ¿Qué es esto acá? ¿Qué tengo acá? Bitcoin. Ah, mira, Bitcoin acá. Bueno, ¿en qué? En 5. Pero no era Bitcoin. A ver, vamos a ir a M30. Y me voy a ir al. ¿Cuál era? ¿Augen o Cadgen? Me parece que era Cadgen. A ver. O Augen. Bueno, me arriesgo. Me parece que era Cadgen. A ver. Había caído ayer unas velitas. A ver, ¿se acuerdan que venía en caída? Miren, no está tratando de recuperar. Fíjense en el indicador de Pepe Mila, está diciendo que se va para arriba esto, Hay que ver qué pasa hoy, pero a donde rompa esta estructura, agárrate, porque va a subir todo lo que bajó. Así que el que estuvo ansioso esperando para comprar acá en intradía o en swing, esto es interesante. Hay que ver, hasta acá mira qué bonito todo esto, ¿no? Tenés como unos 200 pipas ahí. Pero bueno, primero tiene que salir de esta, ¿no? Le podés llamar entre comillas acumulación. Escucha. Consolidación. Escucha. Bien, ahí está. Bueno, ahí estamos. Bien. Este es el Cadgen. Ayer lo operamos, me parece, a este. Donde salimos en tabla, me parece. En tabla o algo ahí salimos, no sé. Pero estuvo lindo porque nos metemos a la cancha, como los pingos, ¿viste?
Sacás de acá, sacás de allá, le das un poquito, te da otro poquito y la suma va rellenando esa pileta, ¿no? De liquidez, decía el amigo, pero nuestra, la de la cuenta, ¿no? Entonces vos acá tenés, ¿no? Este poquito, acá tenés lo que ingresa y acá lo que sale. Lo que sale sería no el drawdown, porque el drawdown está acá hasta que cerrás la operación, pero si vos le diste esto y le diste esto y ganaste esto, ¿no? Y ganaste esto. Y acá ganaste otro un poquito más grande, y acá hiciste un día trampita y no te respetaste el drawdown, vas casi en empate, una tablita, ¿no? Y bueno, cuando esto se rellena primero, el que se rellena primero obviamente es el que ganó, y siempre tiene que ganar el del lado del profit, ¿sí? No te hagas trampa, ¿eh? Escuchá. Esto está hermoso para seguir consolidando, pero miren, con presión y quizás la vueltita para arriba, pero tiene que hacer un retroceso, aunque amaga que va a romper acá, acá y acá. Obviamente en esa zona va, no sé si acostarle, pero son zonas donde el precio va, si no lo rompe apoyado por una fundamental, va a estar consolidado haciendo bajo, alto, hasta que da la vueltita para arriba y rellena este dibujo hermoso, ¿no? Vamos a ver, por ahora no es nada alocado que el precio rompa esta zona, ¿ven? Hacia abajo, ¿no? Ojalá que no, que llegue al número redondo y que el que está en compras sea profit y el que está en venta que aguante, ¿no? Ya bajó mucho. Esta zona también puede venir, ¿no? Para tratar de hacer un retroceso o una zona de soporte para llegar a hacer terminar de hacer esta acumulación que está haciendo, ¿no? Parecida, donde supongamos que caiga, puede hacer algo muy parecido a esto, ¿no? Hasta ahí o hasta abajo, un poquito más, un poquito menos, para después empezar a romper altos nuevos como este, o como este viejo que todavía no lo rompió, o como este otro, ¿sí? Y de vuelta se va repitiendo. También puede pasar esto que está pasando ahora, ¿no? Que el precio acá se queda consolidado un rato largo y este chorizo queda así. O que de golpe dice, no, negro, a pullback arriba, ¿no? O torback. Pullback o torback, lo que quieran, dice el amigo. Qué bien hablas en inglés, dice el amigo. Yes. We. Bien, ¿cuánto queda para la fundamental? Están buenos los temas, viste, van a ser pegadizos y no sabés la cantidad que estoy por ir haciendo ahí, ¿no? Le voy a agregar bajo, batería, todo le voy a agregar. El CAD-Yen, cerré las operaciones de venta con ese gran swap, pero tuve que abrirlas de nuevo. Está bien, bueno, está bien. Sí, anda aprovechando de cerrar y ir abriendo e ir viendo, ¿no? Si te animas, tirale el EA, ¿sí? El último, si te animas. Si no te animas, no, obviamente, ¿no? Porque seguramente esa cuenta es real. Pero si te animas, tiráselo. ¿Sí? Cuando mucho lo sacás, pero no tendría que tener problema en esa foto que me pasaste, te la tiene que hacer, no sé, en unas semanitas te lo tiene que liquidar. Capaz que antes, apoyado por alguna fundamental. Lo que sí, martingala no, haceme caso, ¿sí? Porque si va mucho hacia abajo, a lo que voy, sí, 1.2, 1.3, que multiplique, pero no 2, ¿sí? Y 1.5 tampoco, ¿sí? O 1 puede ser 1.2 para que le tire un poquitito más a la tercera orden. Hay que ver. Escucha. Eso. Mágica. Bien. ¿Cuánto? Estamos todavía. Quedan 11 minutos. Claro, digo, se acerca a la fundamental. La fundamental es, estamos en vela de que haga de 5. Con razón. Ahí está. Mágica, mira este dibujo, a ver si lo hace el amigo ahí. Vamos a ver, todo lo que sube en algún momento baja, pero no es tan fácil muchas veces de que lo que baja sube o que lo que suba baja, porque ahí están las trampas, ¿no? Escucha. Ciudad de Buenos Aires. Voy a buscarte por todas partes. Cada tanto un bocado tengo que tirar, gente, en la música, porque si no el video no sale. Bien.
Copy. Bien. Tam, tararararararam. Titurituri. El inesperado gesto de Valderrama con la selección argentina tras la final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Che, déjense, ya está. Basta. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho. El EA lo minimicé, pero no lo puedo abrir. Le pinché 2 veces y no se agranda. Lo tengo en demo. Sí, se agranda. Tenés que decirle, inflarlo. Un inflador le das a la pantalla y en un momento ¡puc! Arranca. No, sí, se puede. Después te digo cómo tenés que hacer. Es fácil. Hacerle doble clic a lo de arriba y cambiar de temporalidad. Vas a ver cómo se ajusta ahí, me parece. O fíjate de... sí, tocalo, anda tocándolo con el mouse. Y ¿cómo se llama? Y fíjate de cambiar de temporalidad cuando lo estás tocando, a ver si ahí sí se puede, ¿sí? Haceme caso. Bueno, esperando, gente. Elijan el par que quieran, vamos. Por todas partes. Nada, sí. Tiriptum. Bien, esperando, gente, esperando acá un poquito. Queda. Quieren, mirá, escucha esto, Elijan, voy a armar, me tengo que sentar a armar, pero elijan alguna frase del planeta Pepe. Las voy a agregar seguramente a algún rock que voy a armar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace mucho quería hacer un par de temas para la comunidad de música, Así que avísenme y lo voy a tratar de agregar algunas frases, algunas palabras que solemos utilizar acá, ¿no? Que nada sea copia, ¿sí? Que sea todo original de acá, ¿sí? Eso es lo lindo, ¿bien? Que los otros se copien, que sean siempre, pero lo interesante es que de acá salga todo original. Entonces, si tiene alguna frase de acá, como, no sé, esa pasito a pasito, bueno, los 3 puntos de las leyes de acá del planeta, el pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia de ese vacío cósmico existencial para llegar a cierta zona, todas esas palabras, esas frases de acá de Pepe Mila, ¿sí? Vamos, escucha, tiene un look. ¿Quién tiene un look, che? Ajá, tiene swim. Y dice, vamos a poner bombita, che, pará. Ahí está, boom. Y acá tengo este también. Ya vamos a mirar acá primero. Miren, ahí ya armó algunas órdenes de cuando eran 9:15 de mi país, que suele haber algún par de noticias. Lo tengo que apagar esa opción porque no me interesa ahora, ¿sí? Pero bueno, ya pasó. Hay que estar atentos a eso, atento. A ver acá, hay tic. Bueno, ahí viene, Tu. Suele pasar, esperás un movimiento brusco y ¡puc! ¿Viste el corcho que le falta gas? ¡Puc! Y se cae ahí nomás, En ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos psicóticos. Ahí sí se agrandó. ¿Cómo hiciste? ¿Así como te decía yo o le inflaste con el inflador? Avísame, para decirle a los próximos Pepe que se vayan sumando en su momento cuando les corresponda a los robots de acá del planeta, y también este tipo de bots para que enseñarles. De a poquito ustedes los van a tener que aprender. Les voy a tomar lección cuando haya... Viste que está esperando que hayan 5 o 6 Pepe más, ¿viste? Pero tiene que pasar un tiempito y si se suman pueden ir aprendiendo algunas cositas. Con el inflador, bien. ¿Lo conectaste ahí de una con 12 volt o le pusiste a 220? ¿Cómo es allá? ¿220 o 110 en tu país? Bien. Está bailando mi corazón. Mira, escuchá, para vos.
Bien, acuérdense que voy a hacer un par de temas muy pegadizos, acuérdense, estoy ahí metido con eso porque estoy con otros proyectos míos, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la música y justo estoy aprovechando, obviamente, ¿no? Esas maquinitas que tengo como para hacer algunos temitas. Así que, miren acá, a ver. Obviamente la letra terrible, ¿no? Hay que combinarla. Tiene que ver con el planeta. Mira, escuchate este, a ver si le gusta este. Escucha, bien brusco, algo violento, mira, escucha. Ah. Eso. Eso. Dale, dale, dale. Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, siempre más del planeta, del profit y de la amistad. Dale, dale. Peite, un Pepe más. ¿Y serás un Pepe más? ¿Serás una persona común, humilde como nosotros o una ballena? ¿Qué sos? Elegí. Bien. A ver si acá tengo otro. A ver, dice un reggae. No sé si no está acá, a ver. A ver, este era un reggae. A ver si me parece a mí. Capaz que te estoy errando. A ver si es este. Oh, bueno. Punto rojo. Si el amigo. Escucha las 3 leyes. Psicotrading, gestión y acción del precio. Bien. Bien, bueno, lo saco. A ver, acá había uno que estaba medio bonito, pero no sé si era. Había uno. A ver si era este, no. No, acá le extendí la versión un poquito para. Tengo que ajustarle el bajo. Ya. Bien. Le voy a meter un sintetizador a esto después. Sonido así como, viste, para volar tipo de Pink Floyd, así, viste, esa onda me va a encantar. Bien así de nave espacial, ya van a ver, se va a poner lindo. Bien, no encuentro. A ver si era este. Escucha. Todos los días nos damos envío con 3 leyes del planeta, nuestra gestión, psicotrading y accionar del precio. Pasito a pasito los fines será día a día. Dale. Dale. No te olvides de ganar su banda y su más. Esa. Bueno, y sigue, lindo, ¿no? Vamos, ya van a ver. Después los podemos poner a la venta los temas. No, después los podemos compartir. A los que les gusten, se los paso. Y le voy a agregar el nombre, a los Pepe que están. A Pepe Gatillo te voy a armar un tema, seguramente. Y Pepe Gatillo que quema la cuenta, pozo, que queme. No, como que no. Y Pepe Gatillo que va aprendiendo, es así, ¿no? Ahí está. Bombita McLean, boom, boom, boom. Bombita, y los nombres de los robots, ¿no? El Telaraña. Vaya, van a ver, vamos a armar algo lindo para pasarla bien. Obviamente, me gustaría que se sumen más Pepes, pero bueno, ¿cómo se llama? La publicidad la pueden hacer ustedes de boca en boca. ¿Sí, gente? Si no, seguiremos así, tranqui. Pero cuando seamos más, se viene la movidita linda. Estamos medio en pausa todavía. Por más que esto esté hermoso, operamos en vivo todos los días, probamos los bots del Planeta Pepe. No de terceros, lo aclaro. Por eso siempre digo del Planeta Pepe. Son nuestros, creados acá. Y indicadores también, pero lo más lindo es operar de forma manual, ¿sí? Eso es lo más lindo, que es lo que hacemos todos los días. Che, a ver, párate un cachito. ¿Estamos en vela de 1 minuto? Sí. Bueno. Música, por favor. Por favor, music. Mi corazón, y está saliendo el sol, y está bailando mi 30 segundos, vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Si toca, toque. ¿Sabés qué? Regalarle algo al mercado con todo lo que nos regala día a día. ¿Sabés qué lindo sería que no nos toque? Pero si lo toca, ¿está bien o no? A ver este otro. Uy, que se me fue. Vamos a ver este primero. Se traba el MT4 seguro, si es muy fuerte. Así que eso suele pasar. Bueno, chirolita fue eso. Mirá. ¡Qué asesino! No me lo tocó. A ver acá, este salió. Sí, este ya arrancó, miren acá, ¿lo ven?
este arrancó. Si se va para arriba, bueno, veremos cómo va gestionando la operación el Bombita McLean, ¿sí? Pero me quedo con este primero, así con este, ¿sí? A ver qué hace. Bueno, no me abrió ninguna orden, por suerte, porque hacen trampa, los amigos ahora se va para arriba, capaz, o no, viene a rellenar esta zona, que es lo lindo, ¿sí? Así que le fue bien al dólar. Si le fue bien al dólar, fíjate el oro, negro. Fíjate el oro, a ver si no hizo un agujero en el piso o el Bitcoin. Vamos a verlo acá, a ver. Bitcoin, a ver si va hacia abajo. Bueno, ahí estamos en vela de un minuto. Miren lo que cayó, subió, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Y así... Bitcoin. Bueno, ahí estamos con esta sensación cósmica, ¿sí? A ver cuánto hay de acá hasta acá. No hay nada. Esto tendría que a los 15 pips más o menos. Viste, yo le iba a poner a los 10, pero digo no, por la duda no. A ver el oro, el telaraña me lo perdí de poner. Si lo hubiera puesto al telaraña, yo te puedo garantizar de que estaríamos en este momento cerrando operaciones. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Este es el telaraña 2, ¿sí? El que estoy probando acá. No el telaraña 1 versión A. Tengo el 1A, el 1B, el 1C. Y este es el telaraña 2 versión A. Que lo estoy probando, ¿sí? Y así... Mirá, ¿qué es este par? Ah, Bitcoin. Che, a ver la vela de 15. ¿Cómo puede ser esto? Hoy sí, prepárate, nada. Era re exagerado, che, bueno. Uy. A ver el petróleo. A ver el CAD-Shen, sí, ¿qué pasó? Uy, se me trabó acá. Se me trabó, gente. Se me trabó. Bueno. Seguimos. Se me trabó la plataforma, ¿eh? A ver si salen los comentarios. Sí, los comentarios salen ahí, ¿eh? El inflador está... es manual. Ah, mirá vos. Todos los días en vivo. Nuestros amigos Bot Telaraña, Bombita McLean, Snake Zombie... Y bueno, sí, es verdad, vamos a armar algo, algún temita, como para pasarla bien o no. Que identifiquen acá a los astronautas del planeta, Che, se me quedó esta, Ah, no, ahí está. Bueno, el Bombita, ahí lo dejo, ¿sí? No me voy a poner, no lo voy a dejar así para que lo veamos. Hay que esperar, porque este no es como el telaraña. Este funciona distinto, entonces hay que ver cuando llegue acá arriba, acá. Por eso les digo que esto está bueno en un backtesting, pero lo tenés que dejar en un BPS, ¿sí? No sirve una horita a la mañana, ¿me entienden? A no ser que la configuración sea para que se abran las órdenes enseguida y que a la zona que llegue no sea ponerle acá, sino que sea acá. Pero anda a saber si así funciona bien, ¿no? Milagrosas. Me duelen las cosas. ¿Qué pasa? Me duelen las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustan las cosas. ¿Qué pasan? Bueno. Bingo. Escucha esta. ¿Conocen esta canción? Él es amigo de un amigo que tiene un amigo de ese. Un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. No pide nunca perdón, Se enoja conmigo. Y habla en francés. Como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Y ella dice... ¿Y? Suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful. Suena como Bueno. libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando... Vieron que no sirve de nada marcar zonas media hora antes o 10 horas antes de una fundamental fuerte, donde te desconfigura todo la papeleta, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, tratar de
¿no? De pasarla bien, de marcar zonas, saber que las puede respetar o no. Casi siempre no las respeta. Fundamentales no existe. Para la fundamental es esa persona que vos le decís, el soporte es este, a mí no me importa, te lo rompe igual, si lo tiene que romper, igual que las resistencias, ¿eh? O las zonas de oferta y demanda, o como le quieran llamar ustedes, ¿eh? Bien, bueno, ¿quiere alguno que hagamos alguna operación? Si hay alguno me dice en qué par podemos tirar la ruleta, podemos buscar. Y acá sigue el... Ella dice beautiful. Le puse tan poquito que estoy tan tranquilo si se va para arriba, para abajo. Obviamente para abajo tiene que hacer cierta cantidad de pips, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Después veré cómo gestiona. En la libra dólar, ¿bien? A ver cómo le fue al dólar. Es importante saberlo, ya que estuvimos viendo. Les digo el resultado. Bien, ¿no? A ver, sí señor, mira, fíjate, Producto Bruto Interno trimestral, ¿no? Trimestral, la previsión era 2 y el resultado fue 2.8, ¿bien? 8 puntitos por encima. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también fue bueno, así que es positivo porque está por debajo de la previsión. La previsión era 237.000. Y acá en este caso son 235.000, ¿sí? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Quiere decir que si está por debajo, hay menos cantidad de individuos, de pepes, buscando subsidios por desempleo. Bien, bien. Y ella dice beautiful. Bien, si les gustó algún temita de los del planeta me avisan, ¿eh? Y le damos a ese, ¿sí? Capaz que de cortina podemos poner, mirá, perdón, capaz que de cortina podemos poner este estaba bueno, medio fuerte, viste, pero te dan ganas de saltar, viste, en pogo, viste, ¿conocen el pogo? Planeta Pepe, todos los días nos damos envío con 3 leyes del planeta de esta gestión, psicocading y accionar del precio. Dale, dale. Hicimos un hit, Después les puedo pasar los temas míos, personales. Bien. Ahí me faltó el sintetizador, le tendría que tirar un colchón más como para volar. Y después, boom, de vuelta, que arranque, ¿no? Un poquito la agresividad. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a buscar, cambiando de tema, nos vamos a lo nuestro, que lo nuestro es la música, obviamente, pero los mercados, ¿no? Vamos a ver qué podemos encontrar acá con los mercaditos. Che, se me tildó esto. Ahí está. Fuerza de la moneda. Bueno, a vos te quiero ver. A vos te voy a hablar, que estás del otro lado. Fuerza de la moneda. ¿Cómo tuviste la cara? No, fuerza de la moneda. Vamos a ver cómo tuviste la cara, decía el amigo. Una cara de torta frita era, ¿viste? No, vamos a ver un poquito acá las fuerzas, a ver qué podemos encontrar en este mundo, ¿no? Del pasado. Todo esto es pasado. Lo que pasó y lo que puede llegar a pasar en un futuro, no lo sé. Ponerle signo de pregunta o de interrogación también, las dos juntas, porque vos no sabés. Lo que sí sé que pasó una fundamental, el mercado se actualiza un poquito, se ajusta y puede volver a seguir la tendencia como venían los pares que estaban, ¿no? Moviéndose. Y a ver acá. Podemos encontrar, a ver acá el australiano, a ver acá el Ichimoku. ¿Dónde está el Ichimoku? No. A ver acá. Tenemos libra dólar hacia la baja. Pero debe ser por el cambio. Acá se rompen medias móviles, ¿sí? En estas. La mayoría, el que no sabe mucho, te sacan la información y no tienen ni idea de lo que tiene adentro esto. Pero igualmente, ahí adentro, la información que hay, obviamente al cruzarse, ¿no? Los indicadores te marcan que van en contra o a favor de cómo iban. Por ejemplo, acá ven la libra dólar, está todo en rojo, pero hay que ver si se cruzaron las medias móviles que estaban configuradas acá o los indicadores, ¿no? Por ejemplo, sí, puede ser que caiga con el tiempo, ven, pero no cayó acá, ven que no es que está wow fuerte, está fuerte a partir de acá por el movimiento que tuvo el dólar, que fue a favor de él, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, tenemos que esperar 2 o 3 minutitos más que se actualice esto y que vayan cambiando acá, ¿no? Pero igualmente vamos a ir viendo las estructuras nosotros.
Así que bien, tenemos una orden abierta de la libra dólar acompañada de la noticia fundamental de alto impacto que movió al Bombita McLean y lo prendió, ¿sí? Próximo tema, Bombita McLean, amigo del Telaraña. Ya vamos a hacer temas de los que anduvieron por acá, los que entraron, los que se fueron. Ya vamos a hacer un par de temas interesantes y así los van conociendo. Capaz que se hacen hit los temas, ¿no? Va a estar lindo eso. Bien, a ver acá. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vende humo. ¿Se acuerdan ese, el de 2 minutos, el temita? Ya lo vamos a armar, ¿eh? Bien. A ver si puedo tirar un poquito. Ahí está, vamos a dejar al amigo Chanito acá. Ahí está. Beautiful. Bien, gente, estamos en acción en este momento. Me faltaría meter a mí alguna orden de forma manual. Capaz que podemos buscarle a la libra dólar a ver si la podemos recuperar si está en negativo, ¿no? Buscar acá de hacer alguna compra, algo, ¿no? O alguna ventita para acompañar. Pero lo quiero dejar trabajar solo al Bombita en vivo. Lo que sí tengo que hacer es configurar los parámetros para que en el vivo se puedan ver las órdenes y que se pueda cerrar, porque hay veces que me pasó, no sé si la semana pasada con que se activó y lo tuve que cerrar de forma manual. Obviamente salió en positivo, me parece, pero tuve que meter mano yo, ¿sí? Porque si no, no cerraba, no llegaba a la zona que tenía que llegar. Entonces capaz que lo configuro para que en vez de abrir, ¿no?, acá arriba una orden o acá, que la abra según el movimiento, pero dentro de las consolidaciones de 1 minuto, de 5, ¿sí? Si no, fuiste 3 horas para que vaya, ¿no?, marcando surco al andar. Bien, está levantando de a poquito el australiano acá, miren, ¿lo ven? La pendiente está levantando ahí, ¿eh? Así que es interesante también el dólar acompañado de la noticia. Miren cómo va hacia arriba, hermoso. Uno que viene en picada, está saliendo de la sobrecompra, por si me interesa, el yen, ¿sí? A ver dólar yen, o AUYEN, por ejemplo, AUYEN en compra, ¿no? A ver, ojo que son los dos como nuevitos ahí, porque están saliendo recién de la fortaleza o de la debilidad que tenían, ¿sí? Eso. A ver, AUD USD. CAD-YEN no. A ver CAD-YEN cómo va. Che, esto se me trabó a mí, a ver. No me anda más esto. Bueno. Jamás. Bien, voy a poner acá entonces. Fundamentales no hay más, ¿no? Por las dudas. Voy a poner el. No sé. AUYEN, a ver. Dólar yen, a ver si va hacia arriba esto. Sí, ya fue hacia arriba por la noticia. Pero después del retroceso puede seguir subiendo. Hay que ver temporales grandes. Voy a ver el otro, el. ¿Cómo se llama? Como me quema la vista esto. CAD-YEN. No, AUYEN, perdón. Esperar. Esa, a ver. Bueno, es una foto caicada del otro también, ¿eh? Mira, no me gusta este dibujo porque no sabes si lo... ¡Opa! Miren lo que es esto. Me encanta marcar. Creo que te extraño, siento que te extraño, creo que te extraño. A ver si viene ahí abajo o rellena el resorte esa información. Bien, ahí va. Mira vos. Che, está bonito esto. Puede seguir. Mira, miren cómo me está abriendo órdenes el bot, che. El bot del el otro, el amigo de las fundamentales. Ahí está, ¿eh? Obviamente no creo que la active, tiene que llegar ahí. Pero mirá qué lindo el latigazo. Me voy a ir en compra seguramente. Si viene hasta acá abajo, le pongo una orden pendiente por acá arriba. Vamos a ver cuánto hay de acá hasta acá. 20 pip. Bueno, hay que ver. Dale, seguí cayendo, Pepe.
el cielo de San Martín. Bien, ahí va, gente, tenemos pero tantas cosas para compartir. Súmense, Le puedo tirar un poquito a esto. A ver, déjame ver en 15. Che, qué lástima esto. que se guarda bien. Capaz que viene a ser, ¿no? Para después subir, ¿no? Hay que ver. Pero como estamos en scalping. A ver. Es la hora de Mira, voy a hacer una cosa. Me gusta que esta que sube, que caiga bruscamente hasta acá. Tenemos 11 pip. Acá le voy a poner una orden pendiente, ¿sí? Y arriba, por la duda, me voy para abajo. Si lo toca acá arriba, me voy en compras hasta allá. Pero justo hay un número redondo acá, ¿sí? Voy a hacer algo que estoy pensando. Puede salir bien como puede salir mal, pero uno lo piensa, ¿no? Razonando un poquito. Llegó a la zonita casi, ¿ven? Ahí, casi por un poquito. Le falta todavía venir a tocar acá la puntita. Puede venir hasta acá abajo y hacerse unos pips. Pero si rompe acá, capaz que si llegase hasta acá, aunque sea siempre un poquito menos, ¿te tirás? Mira qué bonito ahí. Vamos a esperar. Arriba, por acá podés buscar un buy stop, ¿sí? Por acá. Pero, ojo, número redondo, va, te lo toca y se viene a recuperar lo que, ¿no? Lo que subió. ni el idioma de la ausencia que deja. Ahí iría en contra de la fuerte, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo acá que él, viste que Pepe Mila va en contra de todo, ¿sí? En contra de la corriente. Australiano va para arriba, ¿ven? Levantándose un poquito. Y el yen al revés, lo contrario. Pero capaz que de acá, ¡ay! No puede levantar vuelo, pues cae de vuelta. No lo sabemos. Miren el telaraña. No, este es el rastreador. Otro indicador creado por Pepe Mila acá, ¿eh? El rastreador. Muy bonito este también. Algún día lo podemos sortear, ¿sí? Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder. Mira, le voy a poner una orden ahí. Total, una me va a agarrar. Para un lado se va a ir, ¿no? La voy a dejar ahí un rato largo, decía el amigo. Ya no soy, creo que perdí la conexión Na, na. de mi vida. Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la dirección. Mañana es otro día. Súmense al Discord, vamos, el que quiera. Pero si se suman, participen, si no, no se sumen, ¿sí? La idea es que participen, ¿sí? Ah, y los bots y las cositas, hay un usuario que me preguntaba, ¿no? ¿Me puedo sumar al Discord? Sí. Bueno, ¿me pasás el bot, el bombita? No, genio, no te lo paso. Esos robots, esos indicadores, se los paso a los Pepe que ya están hace un tiempo en la dimensión 2 y se los voy compartiendo, pero si no te conozco, andás a ver si quién, sí, no, porque viste como el mundo este está lleno de, no, obviamente no quiere decir que lo sean, pero hay que tener cuidado ahí, sí, sí, súmense y obviamente van a obtener todas las cositas ahí en Discord, sí, pero hay que conocernos, sí, siempre, por las dudas, ya no, viste cuando te quemás con leche y ves la vaca y salís corriendo, dice. Los puntos de aceleración, miren, fíjense, acá tendría que caer esto, pero capaz que llega hasta acá antes. Pero fíjense en la aceleración, qué hermoso esto, ¿ven? Párate, ¿eh? Hechizo hecho mal, muñeca el pincel que pinta tus ojos y deja. Ahí está. Estos puntos de aceleración están hermosos porque te indica que el precio va a venir a visitar la media móvil, ¿sí? Pero vamos a ver, qué pacha, che. Bueno, se va para arriba el bombita. Bombita McLean es por el movimiento brusco del mercado, ¿sí? En este caso, el movimiento no siguió brusco, entonces ya no serviría el bombita McLean en este caso, ¿me entienden? Pero bueno, lo dejo acá para ver qué hace cuando va el precio así tan tranqui, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? No sé si no lo podemos poner en el oro a este, ¿sí?
capaz que habría, sí, capaz no, seguramente va a haber movimientos más bruscos donde va a estar trabajando, ¿no? Acá está como Aragán, no te va a abrir una orden si no hay un momentum interesante. Y dice... Bueno, la de abajo la saco por las dudas. Y dice... Charataran. Voy a buscar agua, ¿eh? Y ya vengo. Yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito del tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Ya bajé la guardia hace algún tiempo. No me enojo ni me río porque sí. Canto mi bolero desangrado. Pinto el cielo en acuarelas azul sobre gris. Y eran calecitas desoladas. No me Bien, gente, estoy calentando el agua, ¿eh? Voy a poner un poquito más activo el tema, ¿sí? La música, un poquito más... a ver, este es bonito, pero vamos a poner algo más alegre, ¿sí? Para levantar acá un poquito un jueves hermoso, acá en mi ciudad. Un día especial hoy, muy bonito, el mejor día del planeta, Pepe. Hoy es un día lindo, ¿sí? Así que vamos a compartir alguna canción acá para a ver qué les podemos regalar acá, algún Pepe que se sume. Voy a buscar el agua y vengo y vemos cómo va la operación que abrimos, ¿sí? Todavía, a ver, acá tenemos... Bueno, mira, escucha antes y después. Escucha, para vos, para vos, negro. Si te gusta esto, che, ahí vamos en positivo, loco. ¿Por qué no le puse más? Bueno, ahí voy 15 pips, ¿sí? Miren lo que voy a hacer. Por la duda lo pongo en break-even, ¿sí? Un segundito, porque puede devolverse. Todo suma, ¿sí? Ahí va. Lo pongo en break-even, esa línea azul, y me voy a pagar un poquito, ¿sí? Yo me voy a pagar un poquito. ¿Por qué digo yo? Porque en 15 pips me pago un poquito. El lotaje puede ser de 2 lotes, 3 lotes, lo que sea, pero un poquito me pago, como para decir, che, antes de pagarte, ¿por qué no esperás que suba? Sí, tenés razón. Voy a esperar, si hace un pequeño, ahí me pagué un poquito, entonces me siento bien, porque te digo, bueno, che, me pagué. Si viene acá abajo, veo si le pongo un trading stop o veo, pero ahí va. La idea es que llegue acá arriba, vamos a tener, mira, la diferencia no es mucha, entre 15 pips que recién me pagué, ahí ven, 15, 16,7 ponele, ¿no? A 20 no hay mucho, me puedo pagar todo. Inclusive puedo buscar alguna ventita acá o ver si va hacia arriba después del retroceso que haga en esta zona de compresión. Pero bueno, voy a buscar agua y yo ya me pagué algo, ya vengo. Hace ya tiempo
gente, agua calentita, ¿qué más que? Uy, mira cómo se fue, ¿para qué me pagué un parcial? Decía el amigo. No, lo importante es eso, ¿sí? Siempre pagate algo, por más que si el precio se da mucho más, mejor. Miren, ahí vamos. Está llegando a una zona, obviamente que ahí me tengo que pagar algo. Esperen que me voy a pasar acá un segundito. Sí, me voy a pasar a al alta llanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la zona para marcar una alarma que tengo, ¿sí? ¿En cuál estoy? En el... ya no sé ni en qué par estoy, imagínate. Aullen, ahí está, lo arrastro, lo tiro, ahí está. Voy a poner una alarma, ¿sí? Miren cómo va despegando el amigo ahí. Este está muy bueno, Pepe Gatillo, para hacer el primer Xinjiang. ¿Me escuchaste? Revisalo y empezá a operarlo ¿sí? El primer Xinjiang, ¿sí? En algún horario en especial de los Xinjiang que te pasé, de los del planeta Pepe, ¿sí? Está llegando, miren acá, justo estamos viendo el rastreador que lo creó Pepe Mila. Voy a poner una alarma, ¿sí? ¿Dónde? Ahí, que es chiche, ahí abajo, ¿la ven? No, perdón. Acá, ahí abajo. Y el precio, si viene hasta esta zona, yo voy a estar viendo que me voy a estar pagando algo, ¿sí? Vamos a poner un poquito más ahí, ahí está. Bien, si el precio viene acá, el sonido va a empezar a chillar. Pipu, pipu, ¿sí? Eso va a indicar que Pepe Mila, si te pusiste 2 lotes, 3 lotes, todos son ejemplos, ¿no? Te pagás un poquito. Bien. Otra técnica interesante, que no es técnica, ¿no? Pero es, en vez de una sola operación, tirar 3 o 4 en donde la abrí acá yo, a la orden pendiente. En vez de poner una, pones 2 o 3 y vas llevando los stops de esas órdenes, que serían los stops en positivo, ¿no? La ganancia, el profit, los vas llevando por detrás del precio a una de esas 2 o de esas 3 o de esas 4, ¿sí? Y ahí va, bueno, ahí vamos, gente, ¿eh? Más o menos tenemos unos 30 pip, dice ahí, me parece, ¿eh? Llevamos 30 pip en vela de 1 minuto, ¿sí? Ahí vamos. Déjame ver algo acá. Mira, le voy a poner un trading stop, ¿sí? Porque me tengo que ir, si no voy a estar 10 años acá. Podemos estar dando un buen ejemplo de gestión de riesgo, viendo cómo vamos cerrando parciales, cómo vamos llegando a zonas, cómo vamos agregando alguna compra más. Pero le voy a agregar un trading stop que vaya tranqui por detrás, a 10 pip por lo menos. A ver. Y obviamente voy a ir cerrando parciales también, ¿sí? Voy a personalizar el nivel, le voy a poner, sí, ahí. Estos serían ticks o puntitos. Ahí está, miren, ahí va. Ahí va, uy, muy cerca se lo puse. Bueno, ahí va. Si me cierra, me cierra, ¿lo ven? Ahí le voy a cambiar el color al trading stop para que lo vean. Está muy oscurito. Le voy a poner en un color un poquito más. A ver ahí, si lo ven en rojo medio crimson, ¿lo ven? Ahí va. Ahí va por detrás el precio en positivo. Ojalá que llegue. Va a llegar a este número redondo. Sé que tiene que tocarlo. Y sé, futurista, el amigo Futurama. Y sé que tiene que venir a retroceder acá, ¿sí? Y después quizás siga. Pero me parece que te encontré un par, Pepe Gatillo, para que hagas el Xinjiang 1, ¿sí? El 1 o el 2, no me acuerdo cuál. O el 3. Bueno, después te digo, probalo. Bueno, ahí sí me saca con el spread, a ver. Fíjense en acá el dibujo del rastreador. Está en un borde máximo. Parece un MACD, pero no, nada que ver, ¿eh? Es un indicador que tiene muchos indicadores, ¿no? Los clásicos metidos ahí adentro están muy buenos. Para ver un poquito la tendencia, las ondas de Elliot, muchas zonas, ¿sí? Ahí está llegando a que tiene que devolverse. ¡Tac! Me saco, bueno, listo. Listo, señores, 32, 33, no sé cuántos pip hicimos ahí. Miren, chequenlo ustedes, ¿eh? Bien. Ahora sí. Amigo. Buenos días. Tanto tiempo. Escucha, hace tanto tiempo. ¿Y vendiste algún curso? Algo decía el amigo. ¿Te vendiste algún curso? Ya no. Bien, a ver. Seguimos, la banda de los... Vendí humo, Se juntó con la número 1 de acá, Alta Llanta, decía. Bien, ahí tenemos, a ver, marcamos zonas. A ver qué hace el precio, si rebota y vuelve a romper. ¿Vieron que llegó al numerito que vimos ahí? Donde veíamos cómo el precio se devolvía, ¿no? Interesante. Escucha, ¡pup! ¿Quién me llama? A ver la libra dólar, si se va para arriba. Miren, ahí abrió. Bueno, mejor, déjala. Ahí abrió un par de órdenes. La dejo tranquila que se mueva todo el día,
Miren qué linda entradita. Augen, acá está. Bonito esto, muy bonito. ¿Y eso? Ah, miren, tocó zona. Ahí me tendría que haber pagado un pedacito. Ahí está. Bien. Juan Pedro Fazola. Que no sé destino. De tú. Bueno, ¿viste que hay que pagarse? Entonces vos, estuve viendo psicológicamente, ¿no? Unos libros de psicotrading interesantes que tengo ganas de dar alguna clase de eso, me gustaría mucho, pero tenemos que sumarnos. Pero igualmente, estaba viendo algo, voy a sacar algo que está bueno del ser humano, lo que le suele pasar, ¿no? Pic se quedaba, se olvidaba. Viste que hay algunos que, no sé, les enseñás o hacen un curso, pues no tienen ni idea, pero son youtubers, entonces pagan el curso, lo hacen y a la semana son ingenieros en ese curso y ya están dando clase, cobrando un curso, desesperado para que les llueva la plata gratis, fácil, ¿no? Tremendos. Salí corriendo de ahí, maravilla. Bien, a ver si tengo... Wow. Bien, se dio hermosa la entradita, fue rapidita. Viste que hay veces que el que se fue a buscar agua y volvió ni sabe que hicimos 30 pip en un ratito, ¿viste? 30 hicimos, por lo menos, lo vieron acá, en vivo, se movió para el mismo lado que se te movió vos, ¿no? Y bueno, y seguimos. Este bot, este lo tengo que dejar un rato, a ver qué hace, va a ir cerrando parciales, va a ir abriendo, configurando el Bombita McLean, que el que quiere verlo, súmense a ver el videito, es para cuentas chiquititas, ¿viste? El que no tiene plata, que dice, che, tengo $20, bueno, lo pones y te la hace crecer a 20,50. No, es interesante para todo tipo de cuentas, Hay que obviamente gestionarlo y ver en qué horario lo pones, porque si lo pones todo el día quizás no te conviene, y si lo pones en el oro capaz que no te conviene tanto como si lo pones en, no sé, la libra yen, por ejemplo, o la libra dólar, o al revés, ¿no? Y tengo ganas de armar algunos para el petróleo también. Vamos a ver, tendría que estudiar bien la estructura del petróleo y ver qué armo en esa zona, en esa estructura, ¿no? Si armo algo con osciladores o si armo algo con tendenciales o mezclado y creo algún bot que tenga que ver con, ¿no? Con ese par. Estaría bueno también. Tengo ganas de armar algo para el petróleo, ¿no? Como para chequear, a ver qué hace, ¿no? Ahí el amigo, a ver si hace algunos pipos, ¿no? Y le podemos poner el Pepe, ¿cómo le podemos poner? Pepe el oro negro, Bien. Tenemos un bot abierto. Podemos meternos a otra operación si quieren. Vemos a ver qué hora es. Si es temprano, son las 10:04, ¿sí? Bueno, me queda un ratito más. Si alguno quiere decirme que analicemos algún par, me dice, nos metemos a analizar. Y bueno, en el caso de que quieran, no sé, operar ustedes, ese es el objetivo, quiero que operen ustedes, ¿sí? De pasada vamos a hacerle publicidad un poquito acá a uno de los tantos temas que voy creando que tienen que ver con el planeta Pepe, ¿sí? Este tema lo puse hace un ratito, fíjense, subite a la nave del planeta Pepe, ¿sí? Un poquito como, ¿viste? ¿Querés hacer poco? Mira, escuchá. Planeta Pepe, todos los días nos damos en vivo con 3 leyes del planeta. Del precio, dale. Saltá, vamos. Dale.
dale, dale, no te olvides de ganar su banda y su más. Muy bien. Bien, ¿y les gustó o no les gustó? Copado, ¿no? O le tiraríamos uno más. Díganme, lo armo, ¿eh? Tengo que buscar ahí, ¿no? A ver qué notas, qué cositas le podemos poner a los temitas ahí, ¿eh? Hay otro que tengo que es no lo tengo acá, lo tengo que pasar acá. Lo tengo en MIDI. ¿Conocen MIDI? ¿Qué es MIDI? Decía el amigo. Hay otro que quiero compartirle, después les va a gustar la letra. ¿Sí? Tiene que ver con todo esto que les decía recién de los amigos, ¿sí? Les va a gustar porque va ahí, al grano, ¿sí? Y a ver si tenemos... Acá tenía otro más, mientras tanto. Acá tenemos, acá está. Este no es mío, este no es mío. Este es de otro que labura muy lindo también lo que hace. No es el estilo que a mí me gustaría hacer, porque es más tirando, ¿no?, a otro tipo de música. A mí me gustan más los instrumentos, tocar los instrumentos, ¿no? Los toco mal, pero los toco. Pero bueno, acá dejamos un poquito al amigo haciendo algo, ¿no?, de un cover de el amigo Ceratito con Sodita. Decía el amigo, escucha qué lindo, bien. ¿Alguien te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que no sé qué pasa. Eso. Uy, se me puso en negro esto, che. Alguien me ha dicho que la soledad se me... ¡Uy! Párate. No hay nadie, ¿eh? Adora sentimientos. Estamos. Ahora sí. No sé qué le pasó al MT4. A ver. A ver, espero que ande esto, ¿eh? Un hacker era, ¿viste? El tema ese, dale. No le gustó el tema al broker. A la plataforma. Sí. Vamos a hablar de la plataforma también, ¿eh? Ya. Ahí dice el amigo, buena entrada. ¿Te robaron hasta las velas? Sí, todo. Sí. Qué grande. Seguimos. Tun. Bueno, se me tildó esto, ¿eh? A ver ahí si lo puedo ajustar de vuelta. No sé qué le pasó. Uy, mirá cómo subió. Miren esto, gente. Viste que hay veces que vos decís, bueno, obviamente que si uno sabe que iba a subir tanto, le meté 3 kilos de lote, pero uno no es, ¿no? Soy loco, pero no como vidrio. Le pones lo que tu gestión y tus reglas te dicen, ¿no? Y eso lo tenés que respetar. A ver ahí si puedo poner. Mismas cosas. Bueno, ahí está, Miren lo que es esto. ¿Cuánto hubiéramos hecho? Y no sé, pero por lo menos 50 pipas ahí, me parece, o más. A ver, bueno, si anda. Se me trabó de vuelta. Y bueno, seguimos con el bot abierto, el bombita McLean todavía, Bueno. Ven el mouse que lo estoy moviendo, pero... Ahí está, me parece que ahí, a ver ahí. Que sí, ahí está. ¿Cuánto se movió esto? Mira, después del retroceso, de acá tenemos como unos 70 pip, mira vos. Me trates. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Acordate, Pepe, el Xinjiang 1. Estudiate con este par, con el Augen. Bien, seguimos. A ver cómo está la libra ahí. Bueno, la libra sigue con un par de órdenes abiertas ahí, esperando. Este se quedó ahí. Este se quedó en 0, obviamente, porque no lo puse al telaraña hoy. Y ahí vamos. Ahí está el bombita. No, este es el... La estrategia alta llanta significa que dentro de los Xinjiang y las técnicas está, ¿no?, el regalo, el objetivo, que es tener profit, ¿sí? Así que súmense para ir aprendiendo muchas cositas, gente, ¿sí? No las vas a aprender en ningún lado. Acá es día a día meternos a la cancha a operar. Y cuando seamos lo que
me gustaría por lo menos 20 en la dimensión 1, la dimensión 2, pero participando. Si no, no, comenzaremos con tipo de forma, ¿no?, amigable, competencias para que la pasen bien y operen entre ustedes. Y que veamos a ver quién está mejor, quién está peor, para ir ayudando, operando en scalping o en intradía, enseñándoles muchas cosas que día a día las vas a ir aprendiendo cuando te vas metiendo al mercado a operar. Una cosa es estar solo, otra cosa es hacer un curso, otra cosa es ser, no sé, pero otra es estar con esto que le digo, con la escuelita de Planeta Pepe, va a estar bueno. Pero por ahora siguen stop ahí en pausa hasta que seamos varios, ¿eh? ¿Por qué? Porque si somos 3 o 4 y arrancamos, la idea es que de esos 3 o 4 de acá a 3 meses, 2 se fueron porque no son rentables, abandonan, vuelven a entrar de vuelta. Entonces, siendo varios, podemos seguir piloteando lo que es, ¿no?, esto de ayudar, ¿no? Si somos muchos, se va abriendo cada vez más, y somos cada vez más. Uno le dice al otro, el otro al otro, y la comunidad se empieza a crecer así, y a la vez, obviamente, van aprendiendo muchísimo. Pero nada de bla bla bla, aprendiendo a operar. Ojo, aclaro, hay algunos que saben operar muy bien, pero no son rentables, ¿sí? Sabes todo, te conoces todas las herramientas que hay, pero no sos rentable. O lo fuiste y no sabes si mañana lo vas a hacer, ¿sí? Yo tampoco sé si lo voy a hacer, pero tenemos herramientas para defendernos. ¿Y cuáles son? Ningún indicador, nada. Es el accionar del precio, la gestión de riesgo, el psicotrading, que todo está en la escuelita, ¿sí? Técnicas, ¿sí? No sé, el peluquero que corta mejor el pelo y el que corta peor el pelo. Nosotros tratamos de cortarlo bien. Eran pelados, Los yenes están bien después de la noticia. ¿Te acordás de la entrada del CAD yen que hiciste como 100 pips? No me acuerdo. ¿Hace mucho? He hecho, sí. Si miran los videos, si encontrás el video, pasalo. Pero no me acuerdo si que fue de forma manual o con algún robot de los que armamos acá en el planeta. CAD yen. Me suena ese par. Estaba re perdido y estaba dentro del Auyen. El Auyen me gusta porque es un lobo. Auyen. No te digo que los chistes míos son doctor. Bien, seguimos. Estoy acá charlando un poquito porque esto anda medio... A ver ahí cómo está. Se me trabó de vuelta. No, ahí está. Bueno, está entre medio. Vamos a ver qué pasa en un ratito con la libra. Por ahora, recuerden que el par, la libra, donde tengo el bombita McLean, la idea es probarlo, el bot, cómo funciona en vivo, ¿no? Como vengo probando todos los que voy creando. Pero muchos de los bots que creo son para intradía. Entonces yo lo ajusto para que anden en scalping, pero el resultado no es lo mismo, ¿me entienden? Porque si no sería todo re fácil. Pero yo lo pongo igual. Por ejemplo, el bombita es quizás para intradía o para un movimiento volátiles, por ejemplo, y en intradía. Entonces va a ir armando gestiones a medida que se va moviendo con la volatilidad. Pero si no hay volatilidad y estás en M1, imagínate, ¿no? Abrir va a abrir cuando haya volatilidad, pero se quedó planchado, ¿ven? Y hay que dejarlo ahí. Así que bueno, este otro también está bueno. Este es los famosos, ¿se acuerdan la serie de zombie? Pero este es Zombie Desviation, ¿sí? Se desvió de la serie. Este vino a hacer profit, que no lo puse mucho, me parece, a este. Hice el video y la idea está muy buena de lo que hace, muy buena. Va en contra de la tendencia, ¿sí? Como todos los zombies. Bien, a ver fuerza, ¿cómo están acá? Vamos a tirar un poquito acá, a ver acá tenemos fuerte, mira vos, el NZD en temporada chiquita está picante, pero en grandes no. El australiano sigue fuerte. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto hace un ratito? Claro, si nos metimos, me parece. Sí, Auyen nos metimos porque estaba el yen, ¿se acuerdan? Y el australiano. Ahí va. Que inclusive la primera orden que puse pendiente fue en contra de la tendencia. ¿Se acuerdan que les dije? El yen está débil, pero capaz que le pongo una orden y le puse una orden pendiente. Después la saqué, obviamente, cuando me abrió la orden que iba a favor del australiano, que era el que estaba fuerte. Bien, vamos a ver qué pasa en un rato si el precio está acá. Cuando caiga, acuérdense, 3 o 4 velas está acá abajo. Pero
hay que ver, ¿sí? No sirve M1, tendríamos que ir a temporalidades grandes porque acá está recuperando la caída de hace semanas. Miren lo que es esto, ¿ven? Mirá las velas que hizo. Esto no estaba acá, ¿se acuerdan que estábamos acá nosotros hace un rato? Bueno, miren todo lo que hizo. 110 pip casi, ¿sí? Y viene obviamente objetivo. ¿Cuál es? A ver, a que no adivinan. La media móvil que tengo acá la cruzó. El volumen que tengo acá marcadito también lo cruzó. ¿Qué es lo que está buscando? A ver. Sí, este numerito ahí. 100.900, acordate, ¿eh? En un rato lo ves ahí. Bien. Ojo, capaz que antes hace un retroceso, pero ahí va a esa dirección, porque cuando vaya a esa la va a intentar romper para venir a la compresión de estas velas de 15 minutos y una vez que venga la compresión después de los retrocesos, si es que lo hace, porque esto ya es muy brusco, esto ya es una nave de la Tierra a la Luna para arriba y está mal, a lo que voy, está hermoso para el que dice una compra, pero meterte ahora es tentador porque va a seguir subiendo, pero se puede comer un retroceso, o le pones un stop muy poquito y lo perdés con poquitos pip y te la bancas si te saca, pero puedes llegar hasta acá y tenés unos 23 pip, mirá vos, ahí tenés para tirar para arriba, pero ojo con el retroceso, lo que digo, sí va a llegar acá y sí tiene que comer esta zona que está acá diagonal en caída hacia la baja, que son estructuras del pasado de temporada mucho más grandes, como H1, H4 diarios, ahí va, el yen no puede moverse, gente, A ver el retroceso ahí, si lo hace. Vamos a ver acá, a ver. Es tramposa. Lo que pueden poner arriba, esperar el que rompa arriba, ¿no? Pero 5 pi por encima de la mecha, por lo menos. No pegadito. Pero, y después de este número redondo y de esta zonita, tenemos unos... ¿Cuánto es esto? Unos 40 pip para abajo, hermosos también, que yo acá me pagaría por ahí más o menos me pago la mitad, en caso que caiga unos 23, ¿sí? Obviamente que acá también está hermoso, pero no quiero jugar acá porque te puede armar un hombro, cabeza, hombro, que obviamente va a estar ahí. No es que estás perdiendo ni ganando, pero estás ahí entre medio con una orden abierta y tiene que romper estructuras. Y muchas veces se va para acá, se va para allá, te tiene 3 horas, ¿no? La idea es que rompa una consolidación y se vaya para el lado donde vos metiste la orden, ¿no? O la orden pendiente o la orden al mercado. Buenos días a todos, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Muchas gracias por el like, Jerónimo. ¿Y operaste algo hoy? Sí. El amigo opera lotajes altos, ¿no? Y le pone distancias cortas, ¿sí? Muy bien, ahí te felicito. En sí, ese es el objetivo de todos los traders. La mayoría le gusta mostrar el 7-1, el 10-1, el 15-1, que está bárbaro, pero quizás vos, y le ponen 0.01 de lote, ¿viste? Quizás vos le pones 5 lotes y haces 2 pip, obviamente no 2 pip, ¿me entendés? Pero 10, 5, 8, descontando el spread y lo que sea que te cobre el broker. Y si el monto es interesante del capital, obviamente que los resultados son iguales que el que se hizo 20-1, ¿no? Obviamente también el de 20-1 puede poner el mismo lotaje que hoy, wow, ¿no? Tremendo también. Pero esos son los que tiran cuetazo para arriba y en algún momento queman cuenta, ¿no? Lo que pasa es que cuando agarran una, ¿no? Juegan como al casino, que esa es la idea de los que hacen eso, ¿no? Tiran al casino. En algún momento queman. Lo que pasa es que como los sigue la gente o muestran, esas cuentas quemadas son de referido y de todo lo que consiguen de cobrarle a los usuarios que lo sigan, ¿no? Entonces le da lo mismo poner 20-1 una operación, si la queman es plata que le dieron los usuarios en el transcurso de la semana que los vienen siguiendo, pagándoles, no sé, cursos y todas esas vendehumo que hacen, ¿no? Pero una pegan y esa que pegan te la muestran y hicieron, ¿no? Las 3 cuentas que quemaron, por ejemplo, ¿me entendés? Pero son animales, ¿sí? Fíjense, observen que los van a encontrar, está lleno, tengan cuidado, sean coherentes y operen realmente como hay que operar, ¿no? Como quieran, si quieren usar el casino, también está el casino, es lo mismo. Pero bueno, Laidado, muchas gracias, señor, muchas gracias, muchas gracias. Suma, todo suma, ¿no? Bien, mira cómo sigue esta. ¿Pasó algo con el australiano o pasó algo con el yen? Tremendo esto, porque esto no tiene que ver con la fundamental del Producto Bruto Interno de recién. Así que bueno, ¿viste los temitas que armamos, Jerónimo? Fíjate este.
tiene que ver con el planeta Pepe. Tengo muchos temas que los voy a ir compartiendo con ustedes semana a semana. Cada tema va a tener que ver con o algún indicador, o con algún robot, o con algún personaje de los que anduvieron por acá y no están más, o están, pero van a estar buenos. Fíjate, este habla de la nave del planeta Pepe, mirá. Escuchá, eso sí, pone fuerte si te gusta, capaz que es pegadizo. Después les muestro otros también, Escuchá, mirá. A la cuenta de 1. Clarín, planeta Pepe, todos los días nos damos en vivo con 3 leyes del planeta de esta gestión psicoclading y accional. ¿Te gusta el pogo? Pasito a pasito, no fites, será día a día ganando verdad. Mirá. ¿La agarraste esta? Sí. Dale, estamos esperando, venite que nadie empieza a ganar. Pasito a pasito, no fites, será día a día ganando verdad. Dale, no te olvides de ganar su banda y su más. Toma. Bien, lindo, ¿no? ¿O no? ¿Qué decís? Sí, en la madrugada fue tremendo el oro y otro, ¿sí? Pero ahora más tranquilo y aún en ventas en oro y negocios pequeños en otro activo. Muy bien, señor, bien, sí, todo. Lo que pasa es que estoy más con Forex porque me gusta, ¿viste? Pero todo lo que, si hay ¿viste el accionar del precio? Bueno, yo sigo el accionar del precio, pero no en el euro dólar, en donde se mueva. Obviamente tengo que ver si donde lo voy a operar al índice, o no sé, al US30 o al Nasdaq, o que el Nasdaq me encanta, por ejemplo, para M1, pero ¿qué pasa? Hay veces que tenés que ver en qué broker lo usás, en qué momento tiene que ser el horario, porque por ejemplo cuando comenzamos nosotros quizás hay que esperar a Chicago, no sé, hay que esperar un poquito más de tiempo, ¿viste? Para meterme, y quizás ahí es cuando yo ya estoy dejando el live, ¿viste? El streaming, pero hay muchos índices, por ejemplo el DAX alemán, que antes era 30 y ahora es 40, y es 40 porque yo me compro la zapatilla Adidas, decía, viste que estaban los hermanos el Adidas y el Puma, se pelearon, se separaron, uno por un lado, el otro por otro, y ahí están los amigos, pero no, hablando bien con Adolf, se llamaba uno de los hermanos, dice, sí, se llamaba Adolf, pero bueno, no viene al caso. El DAX me gusta operarlo, pero estoy con otra, me gusta más el oro, por ejemplo, la libra dólar, la libra yen la suelo operar también, en sí opero lo que se me cruce. Pero ya me voy acostumbrando con patrones que se van repitiendo por 3 o 4 meses, por ejemplo con el oro, y lo opero. Después cuando veo que voy perdiendo un par de operaciones, digo, esto hay que cambiar algo, o lo voy viendo, tratando de configurar, no cambiar las estrategias, ¿no? Sino que tratar de ajustar un poquito más, un poquito menos las distancias de las órdenes, o tirarle un poquito menos de lotaje, y voy viendo si se va ajustando, y si se ajusta me quedo con eso y pruebo una semanita, no a rajatabla, pero lo voy probando y voy viendo. Pero los índices están muy buenos también, sí. Me gusta. A la noche habría que operar algún índice. Lo que pasa que vos eras de España, ¿no? A la noche no sé si no hay... claro, lo que pasa es que la noche es una tortuga todo. Lo que pasa es que cada tanto te sorprende el precio y se mueve. A ver si no están... Bueno, acá en este bloque tendría que ver si no hay un par de índices interesantes. Cita todo, pero tenés que ver el spread, tenés que ver, ¿no? Todo lo que te cobra. Por ejemplo, ¿cómo es? Bueno, hola, ahí estamos en vivo, decía el amigo. Tenés que ver todo lo que te cobra, ¿viste? El broker donde estás, porque no solamente depende del índice que a vos te guste operar, ¿o no? ¿No te ha pasado que te metes? Yo, por ejemplo, acá no puedo operar, opero los índices, te puedo mostrar el petróleo, te puedo mostrar derivados, pero no los opero. Bitcoin no te lo opero porque son 5 kilómetros de spread. Y es algo, sí lo puedo llegar a operar a una criptomoneda en una plataforma de criptomonedas. Pero como estoy acá en vivo, opero en el MT4, aprovecho las divisas, el oro, y bueno, y ando ahí siempre, pero es lo mismo, me da lo mismo, ¿viste? Recién me metí en el Augen, y me metí porque lo operé siempre. Ayer no sé si me metí en otro o en ese mismo, no me acuerdo, pero no tengo uno de cabecera, y esa es la idea, Buen día, ¿cómo le va, Pepe Nargos? ¿Cómo andás? Espero que estés bien, Muchas gracias por saludar, querido. ¿Escucharon los temas de Planeta Pepe? De a poquito a los Pepes que tienen el Pepe adelante les voy a armar una canción, Sí, ¿cómo que no? No sé si esa de recién, pero una más tranqui. Miren, ¿quieren una? Miren, a ver si tengo acá para un segundo. Esto se los comparto, un segundito. Ahora vemos cómo está el bombita McLean, que ahí se activó. Y ahora les digo el tip del bombita McLean, ¿sí? ¿Por qué no me gusta ponerlo en vivo?
porque se queda ahí trabado con órdenes, ¿sí? En los backtesting, wow, pasa bárbaro porque las velitas de 15 o de 5 que le pongo, no de 1, una tras otra van pasando en 2 segundos, te hizo un mes en backtesting. Pero ese mes acá no es en 2 segundos, acá pones el bombita, te lo activa como recién, y si el momentum termina, la volatilidad termina, el bombita se queda ahí esperando movimientos. Obviamente las órdenes que está abriendo, según para el lado que se dirijan, hacia arriba o hacia abajo, o si quedan consolidadas, las va a ir gestionando cuando llegue al TP o a zonas donde tiene que ir armando, ¿no? Otras órdenes. A ver, música, maestro, dice el amigo. Acá tengo... ¿Dónde estaba? Hay un tema, díganme la verdad, si les gusta o no esta canción. A mí no me cierra mucho, es del Planeta Pepe. Pero a ver si es esta. Escuchen. Un reggae. ¿Le gusta el reggae? Escuchá la letra, escuchá la letra. Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo con 3 leyes del planeta respetables. Este se fumó todo. Pasito a pasito, profesor, día a día, ganándole la hora. No le entiendo lo que dice. Parece reggae. Pasito a pasito. A ustedes, gente, ¿a qué hora le gusta que estemos en vivo? Porque vos sabés que yo arranco media hora antes de la sesión de Nueva York, pero muchas veces quizás está bueno más sobre el mediodía también, ¿no? Lo que pasa que si no me la paso toda la mañana. Yo antes de estar con ustedes, por eso no suelo comenzar en un horario exacto, pero antes de estar con ustedes trato de operar la cuenta mía, ¿no? Porque si no hay que llenar la heladera. Y después estoy con esta cuenta también, obviamente, que es para lo asado, para los fines de semana, pero a lo que voy. No estaría mal, ¿no? Buscar algún horario donde ustedes puedan estar también, ¿no? Capaz que les interesa operar algo, charlar o lo que sea, ¿sí? A ver, ¿le gustó esa canción? No se entendió nada, ¿no? Y esta, escuchen la letra de esta, a ver. Un día muy hermoso, súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Dale que esperas. Dale, dale. Dale, dale. Le puse mucho bajo ahí, pero bueno, después lo voy a ajustar. Bien, a ver cómo va mientras el... Acá está, a ver. Bueno, ahí va, mira, ven, está enredado entre órdenes, ¿sí? Esto, si es un backtesting, ya cerró en positivo, pero no podemos adelantar las velas, ojalá pudiéramos, ¿no? Muy hermoso. Eso. Che, qué linda la operación de la Ocean, rapidita fue, 32 pip en 2 minutos, ¿vieron? Llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, dale. Si rompe esta zona, ¿sí? Y a la vez consolida acá, guarda porque puede empezar a hacer consolidaciones, trampitas, y ahí sí puede venir a buscar esta zona que son unos 40 pi para abajo de lo que les decía. Pero está formando acá, ¿ven? La estructura como para poder despegar hacia la baja después de la sensación, ¿no? Del abismo que hizo, ¿no? Hacia arriba, donde despegó como un cohete del planeta Pepe, ¿no? Se fue al planeta Pepe, pero de una. Ahí vamos a ver qué pasa también, ¿sí? Podemos meternos, pero bueno, ya es I28. Lo que sí les dejo pendiente es el bombita, que después se los comparto, a ver cómo salió, ¿sí? Inclusive ahora me voy a poner a mirar si está en tabla. Voy a ver si seguramente estoy en ganancias, porque acá tengo una venta. Sí, habría que ver la tabla entre comillas. Ayer, por ejemplo, la operación estuvo hermosa, la que hicimos, pero fue tabla, ¿sí? Pero fue hermosa igual, ¿sí? No tenés que ganar siempre. Sí está bueno. ¿Por qué? Porque cuando te metes al mercado, en el caso nuestro de los Pepe que estamos acá, y lo que quiero enseñar, que ojalá les sirva, es no meterte porque vos, no sé, porque tenés una forma de, se cruza una media móvil y haces 2 a 1 todos los días, no sé, buscarle la vuelta. Si eso te da, que te dé, pero tener herramientas
para ver cómo la sacás en positivo la operación sin hacer trampa a vos mismo, porque sabés que el mercado te come, no es imposible ganarle al mercado. Ahora, no está mal sacarle granitos, pasito a pasito, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros, con parciales, pagándonos parciales, pagando, cerrando operaciones completas o siguiendo con un trading stop. No sabemos lo que va a pasar según lo que vamos viendo, eso es lo lindo, ¿sí? Yo ya no tengo, es como, yo me imagino esto como si fuera un partido de fútbol. La idea es, sí, vamos a la cancha a jugar, pero vos no sabés cómo va a salir. Vos sabés que está este que es bueno, este que es Messi, este otro que... Pero capaz que Messi se te lesiona, pero capaz que otro que lo reemplaza juega mejor que Messi. Vos no sabés. Entonces vos tenés que ir a la cancha a tratar de buscar el mejor resultado posible sin que te saquen una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, que sería la roja el stop, que no está mal porque lo respetaste, y la amarilla un drawdown, ¿no? Donde estás haciendo trampita y tirándote a un drawdown grande. Drawdowns, no, gente, ¿sí? Sí sirven los drawdowns cuando vos tenés una gestión armada y que no superen, no sé, el 2%, por ejemplo, el 3, el 5, animal, pero muchas veces pasa que te lo permitís, cada tanto un postre te das, ¿no? No sé si de placer, porque después cuando lo sacás mucho seguramente, o salís en tabla también, me pasó en su momento, ¿no? ¿No? Entonces ahí empezás a ver, ¿te conviene quedarte, como pasó con la selección ayer, 3 horas en el partido, encima lo extendieron para después decir que perdiste? Un ejemplo, ¿no? ¿Te conviene quedarte tanto tiempo para salir, ¿no? un resultado en tabla hecho? Y si vos lo tomás como que sí te conviene porque estás en la cancha aprendiendo día a día y es una escuela, está bárbaro. Ahora, si es porque, no sé, lo podrías haber cerrado con el 1% de la cuenta, o el 0,5 o el 2, y esperaste al 5 para después del 5 empezaste a recuperar y decís, qué bueno, estoy con el 5 de drawdown y del 5 pasé al 4, del 4 al 3, del 3 al 1 y ahora estoy en 0,5% negativo. Bueno, lo cierro porque cae. En definitiva lo hubiera cerrado con el 2% o con el 1%, pero no está mal si te sirve para ir aprendiendo, ¿no? No solamente a trabajar en el mercado, sino en la experiencia tuya, para que veas que el ser humano, mientras más está en la cancha, más errores podemos cometer. Entonces es mejor salir. Y lo que hace el amigo está muy bueno. Él opera 5 pips 10 y le mete un lotaje alto sabiendo que listo, ¿sí? Si te toca, te toca. Obviamente capaz que tiene otra forma también de operar, ¿no? Pero no está mal esa idea tampoco, ¿sí? Pero bueno, a ver, tenemos, bueno, esto sí hay firme, estos se quedaron acá, el bot, algún día lo vamos a tirar también, pero es muy parecido al bombita, lo que pasa que opera contra la tendencia, ¿sí? Por medio de la desviación, el estándar desviación y un par de indicadores del pasado que te indican cuando está, ¿no? Sobrecomprado, sobrevendido, que no serían osciladores esos, ¿sí? Un oscilador no, sería más tirando a algo tendencial, pero cuando se alejan mucho del precio, ¿sí? Por ejemplo, a ver si le puedo insertar acá, indicadores... A ver, vamos a elegir una media móvil, ¿no? Un ejemplo. Aparte del estándar, y acá voy a poner verde fluo y le voy a poner bien gorda la... Ahí está. Y voy a poner, no sé, 100 para poner, ¿no? ¿Ven ahí? Esa media, ¿la ven? Bueno, mientras más se aleja el precio de la media, más posibilidad hay de que haya un retroceso, ¿no? Porque mucho se aleja. Ahora, no quiere decir que el precio venga a darle un besito a la media móvil y se vaya para allá arriba, pero capaz que hace hasta acá. Pero intentó ir al imán, es un imán esto, ¿no? Y esa es la idea de este bot, por ejemplo, ¿no? No por una media, sino por otro, el estándar y otras herramientas, pero esa es la idea, ¿sí? Y a la vez tomar del pasado, ¿no? La estadística de que no le vas a meter una compra acá abajo si vos ves que en el pasado suele estar, en vez de acá, no sé, en vez de, por ejemplo, de acá hasta acá, 13 pip suele hacer 50. Si hace 50, espera que caiga 40 por lo menos para hacer una compra, ¿sí? Porque estadísticamente te dice que cuando llega a esa cantidad suele hacer lo contrario.
¿sí? Eso te abro por si quieren armar. Y bueno, ese es uno de las estrategias que suelo utilizar ahí en uno de los videos que les compartí. Me parece que es el EAEAPP, me parece, o el otro, el motorizado, el PP motorizado. Uno de esos tiene algo de esto, fíjense, van a ver, que es en contra de la tendencia. Bien, a ver si tenemos... mira, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Digo yo, esto es viejo, me parece. En la madrugada fue tremendo el oro y otros, pero ahora más tranquilo y aún en ventas en oro y negocios pequeños. Esto ya lo leí, perdón. En español, pero vivo hace años en Brasil y en el sur. Buenísimo, buenísimo. Viste que, ya que estás en Brasil, viste que en Brasil... Es lo que he visto, ¿no? Es tremendo cómo operan binarias. Es tremendo. Están los buenos que operan bien y los vende humo que son tremendos, son pastores, ¿viste? No sé si lo he visto. Pastores, ¿eh? Tienen a su gente que les prenden una vela. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno, ahí están los amigos. Así que, bien, loco. Pensé que eras que vivías en España, pero algo me dijiste entonces. No sé quién era, de Brasil o algo. Pero bien. Hay un amigo que hace mucho, no sé, hace como 3 años que no se suma. No sé si habrá quemado cuenta, habrá desaparecido. Pero se sumaba y él era ¿no? brasilero. Y le gustaba mucho porque yo operaba en su momento binarias y me conocía de ahí. Y obviamente que de binarias, ¿no? Opciones binarias, está muy bueno, pero es complejo a la vez porque tiene tiempo de expiración. El tiempo de expiración obviamente te dice, ¿no? Hasta acá llegamos, y por más que vos digas, che, mira, el precio va a caer, y haces acá a 3 minutos una venta y el precio se fue para acá por 2 velas y después cayó. El análisis fue perfecto, pero el tiempo de expiración no. Entonces, por eso te digo que es complejo, ¿viste? A la vez, ojalá fuera eso. El problema de las binarias es que las plataformas son, obviamente, la mayoría no están reguladas, ninguna está regulada, por eso no las permiten en Europa muchas veces. Se te terminan quedando o bloqueando, como me pasó a mí. Por eso me pasé para Forex, ¿sí? Pero bueno, es largo eso. Tenemos, ya estoy viendo la casa, dice el amigo, para irme a Valencia. Me cansé de Brasil, pero veremos. Mira vos, qué bueno. Valencia. ¿Qué te pasó con Brasil? ¿No? ¿Te cansa la gente? ¿Te cansa el lugar? Es bonito ir a visitar, pero no a vivir, ¿no? Como siempre, ¿no? El paraíso está hermoso, ciertas zonas de playa, pero cuando estás un año te querés volver a tu ciudad, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va, señor? Vos eras Pepe Relax. Ahí está, sí. Qué grande. ¿Cómo anda todo por allá, por México? Espero que bien, ¿eh? Sumate cuando puedas, ¿eh? Telaraña, ¿cómo le va? Dice el amigo. Leía cualquier cosa. Pepe Telaraña me puso telaraña. Pepe. Sí, el telaraña, no sé si viste. Mirá, acá tengo. No lo tengo puesto hoy. No mirá, lo tendría que haber puesto y seguramente nos hubiera hecho una buena tajada, ¿no? Pero no lo puse al telaraña por la noticia del Producto Bruto Interno. Dije, se va en una dirección, ya me pasó una vez, y cuando te quemás con leche y veo una vaca salí corriendo, ¿no? Se va en una dirección y suele retroceder, no sé, de 10 veces 6 o 7 retrocede, pero hay algunas que retrocede muy poquito. Y ese retroceso un poquito no me sirve a mí para cerrar, ¿sí? Y sigue la tendencia. Entonces, en este caso no. En este caso hubiera sido linda la ¿cómo se llama? Lo que hubiéramos hecho acá, tremendo. Acá hubiéramos hecho, no sé si, mira, como esos días que suelo hacer 200 con el bot solamente ahí un ratito, algo así seguro. O 100 y pico seguro. Pero bueno, es el diario del lunes, ¿no? Es fácil cuando lees lo que pasó. A ver, tenemos acá algún amiguito más. Yo digo amiguitos, somos grandotes, ¿o no? ¿Qué es el drawdown? Me dice el amigo. Sería... Mira, te lo dibujo acá, si te sirve, ¿no? Obviamente, yo te lo explico de forma tradicional, no simple, como para que... vos sabés que está bueno, muchas veces hablo, ¿no? Con términos o con palabras que yo las tengo como incorporadas, pero el que es nuevo no tiene ni idea y se va. Dice, ¿este qué está hablando, no? Como lo que te dicen el GJ. ¿Qué es GJ? ¿Los GI Show? ¿Los dibujitos? No, la Libra Yen. ¿Y por qué no decir Libra Yen? GJ. ¿Qué? GJ. Obviamente esos operan order block, fíjate, vas a ver. O Smart Money más que order block. Los que dicen GJ. Pero igual, está bien igual, Libra Yen, GJ. Si lo entendiste, mirá arriba a la izquierda, a la derecha dice Libra, GBP, JPI, ¿no? Pero no. Drawdown es, mira, imagínate esto, más o menos. Ponele que yo acá abro una
una orden a mercado en compras, y el precio va para arriba. ¿Qué voy? Voy ganando, estoy contento. Ponele que soy de los clásicos que me pongo un TP. Bueno, como yo no suelo poner TP, a no ser que me canse, si el precio toca acá, gané, ¿o no? Saqué provecho de eso. Pero ¿qué pasa si el precio cuando llega acá o no llega directamente, arranca hacia abajo? ¿Qué sería eso? Por ejemplo, ponele que acá mira, vamos a hacer un cuadradito. Ponele cada pip, ponele que estos son 5 pip. 5, ¿no? 5, no sé si lo ven, 10, 15, un ejemplo, 20, 25, quería 30. Bueno, ahí está, vamos a ponerle ahí, ¿no? Esos son pips. Tiene que llegar a ser 25 pips para cerrar, supongamos, en X, ¿no? O Y, como quieras vos, en X estrategia. Bueno, ¿qué pasa si el precio en vez de ir para arriba, esta es la flechita del precio, en vez de ir para acá va ganando? Calculo que acá te pagaste algo, por más que yo me hubiera pagado algo acá, por si se devuelve, me vuelvo a meter en el mismo lugar, si va, me pago de vuelta, pero bueno, es otra cosa. Ponele que, bueno, que vos sos de los de antes, ¿no? El clásico de antes, te toca acá el TP o el stop un poquito menos acá. Pero ¿qué pasa si el stop está acá? Supongamos un 1 a 1 o un poquito menos. Vamos a ver acá. Ahí, ¿sí? O no le pones stop. ¿Qué pasa si no le pones stop o lo pones bien lejos? No sé. Pero bueno, si el precio va cayendo, vos no vas a ir ganando. Ponele que cada 5 pips va ganando, vamos a redondear, $10. 10, 20, 30, 40, $50 te harías hasta acá arriba, ¿no? Pero el precio va hasta acá. Vas $20, yo ahí ya me hubiera pagado 5 por lo menos, que me quede con 15 por si cae, pero bueno, y el precio hace así, no retiraste nada, hasta que no toca el TP no te cierra la operación, o vos la podés cerrar manual, y cae. Si el precio cae, ahí empieza el drawdown, ¿sí? El drawdown significa que vos no cerraste la operación y que están en negativo, ¿me entendés? Menos 10, menos 20, por ejemplo, ahí vas menos 10, tenés un drawdown de menos $10, ahí menos 15, menos 16, menos 20, menos 30. Mientras más cae, si vos no tenés una gestión acá abajo, el drawdown es cada vez más grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés quizás de acá hasta acá abajo un drawdown en negativo de esa orden que quería hacer $20. No sé, ponele de 100 en negativo, menos 100 tenés. Pero el menos 100 lo tenés en el balance que estás viendo, que no sería balance, ¿sí? El balance es cuando vos cerrás la operación, ¿sí? Ahí estarías viendo el resultado de si cerraste, quedás con menos 100, pero si el precio, ponele, se devuelve, ojalá se devuelve, menos 80, menos 30, hasta que vos no cierres la operación, ese es el drawdown, en negativo cuando está restándote del capital, ¿sí? Y llega un límite que podés quemar la cuenta. Por eso te digo que las martingales y todo eso es un peligro, ¿sí? Y bueno, eso, por eso están los stop. Ponele que tu drawdown era este, mirá. Acá. Bajamos un poquito. Ahí, supongamos que vos, vamos a poner ahí, ganás 25 y perdés 20, ponele, no sé. Si el precio te tocó acá, el drawdown fue hasta que te tocó el stop. Si no te tocó el stop, es un drawdown en negativo, porque vos podés seguir haciendo trampa y lo vas bajando, que es lo que no se hace, y el drawdown sigue, no te sacó en 20, sigue menos 25, menos 30, menos 40. El problema es que si te haces trampa, esto le da por como el dólar, como la operación que recién hicimos, que hicimos 30 pip, bueno, en vez de 30 sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Y vos, si no te toca el stop y no tenés una gestión acá o un Xinjiang o algo para hacer, lo terminás cerrando pensando que se va a devolver. Capaz que metés una orden acá, capaz que metés una acá, y empezás a tirar tiros para todos lados, como suelen hacer mucho, y fuiste, ¿me entendés? Hasta que lo cerraste. Cuando cerrás la operación, ahí ya no es más drawdown, porque el drawdown se convirtió en una pérdida. El drawdown te está diciendo, tengo un ejemplo, de los $1000 que tengo en la cuenta, tengo 100 en el negativo. Si toco el cierre de la operación, me quedo con 900. Ahora, si lo dejo, puede ser que se devuelva el drawdown y de menos 100 pase a 50 o a 80, a menos 80, menos 30 y pase hasta positivo, ¿no? Inclusive podría hacer promedios, pero ¿qué pasa? Y si sigue cayendo, entonces ahí está la regla en tu cabeza. ¿Qué haces? Te arriesgas de golpe de esos 1000, esos 100 que estás poniendo, esos $100 en negativo, ¿no? Son el 10% de la cuenta. Son el 10. En $1000, $100 son el 10. Entonces te estás poniendo con 10% en contra
por querer recuperar los 20 que te hubiera tocado el stop acá, ¿me entendés? En 20, ponerle $20, ¿sí? En vez de 20 son menos 100. Menos 200, cuando querés acordar no te da nada, ¿sí? Encima si se extiende el tiempo te empiezan a cobrar lo que sea, el swap o lo que sea, y el drawdown sigue en negativo, ¿no? Eso es el drawdown, te lo hice largo. El drawdown en negativo es cuando la orden está abierta, que no se cerró, y está por debajo del profit, que está en pérdidas, vas en pérdida. Cuando vos lo cerrás, desaparece el drawdown y queda positiva o negativa, según como la cerraste, ¿no? Sería eso, ¿sí? Pero bueno. A ver, ¿qué hora es? Son las... uy, gente, me voy. Perfecto, esa estrategia, dice el amigo, una parecida uso, pero cuando el mercado está muy parado, espero a los máximos o mínimo le pongo lote junto con algunos indicadores. Muy bien, muy bien. Sí, la idea es buscarle la vuelta, ¿no? Sí, les gusta el casino, ¿viste? Sí, hay que tener cuidado ahí. Y todos pasamos por eso, ¿eh? En algún momento estamos por convertirnos en un apostador muchas veces. En sí estamos tirando una apuestita, ¿o no? Pero si lo haces de forma coherente, razonando, no cometés el error que cometen muchos, los que terminan quemando las cuentas. Lo que pasa que, pues sí, ¿y por qué sobreviven los youtubers? Digo youtuber porque no son traders, ¿no? Se hacen pasar por trader para hacer dinero y obviamente viajan a todos lados y hacen plata, pero yo te puedo asegurar que si vos le sacás todo lo que ganan de los que le sacan a los usuarios que los siguen, ¿sí? Y los dejás con una cuenta, toma, te doy $10.000 o te doy 1.000, a ver, dale. De acá a un mes, vení sin hacer trampa ni nada, la quemaron al otro día, porque suelen poner lotaje gigante que los salva cuando le ingresa el dinero quincenal o mensual de lo que van pagándole las plataformas de los usuarios que meten dentro de ellos, ¿no? Y ahí, bueno, me salvó. Otra, me compro otra cuenta, porque le tengo que mostrar a la gente que una cuenta a paso. Y viven así. ¿Sí? Por eso te digo, no se dejen guiar por esa gente, ustedes sean coherentes. Es que vivo aquí, dice el amigo, desde 1980. Ah, mira vos, y ya tengo una cierta edad, ahora quiero tranquilidad y continuar viviendo de fore. Muy bien, en una buena playa del Mediterráneo o en Ibiza y comiendo las paellas. No, tremendo, tremendo. Vos sabés que una vez pedí paella y no me la daban nunca. Le digo, una paella. Y vos podés creer que la traen y no me la dieron. Yo digo, ¿pero por qué? No entendía. Claro, yo le dije una paella y se la dio a la chica que estaba al lado. Y no me la dieron a mí. Entonces, y para mí, le dije, y ahí me trajeron otra cosa. Malísimo, ¿no? Muy claro, Pepe. No es por qué, lo que necesites. Yo, viste que explico de más muchas veces, pero si te sirve, bienvenido. Y cualquier pregunta, por simple que sea, pregunten. La vamos a responder acá de lo que sea, gente, ¿sí? Cuando las haga aquí es una fiesta. Sí, señor, algún día nos podés invitar. Ahí nos vamos en el helicóptero y comemos la paella, ¿sí? Me gusta. Los mariscos es lo que más me gusta. Pero bueno, gente, les regalo una canción. A ver cómo va el bot acá. Esto si cerró, si no, ahí va para arriba. Bueno, que siga. Que siga o no. Después veremos cómo termina. Gente, me voy. A ver si está Pepe. Pepe. ¿Quieren que me vaya con una canción de Planeta? Ya que estamos, aprovecho, ¿eh? A ver, ahí estamos. Ahí estamos, sí, señor. Ahí está. Mirá el rulo que se me hizo. Bueno, les comparto acá. A ver, un segundito ahí. Miren, ahí estamos. Gente, nos vemos. No se ve nada acá. ¿What's? A ver. Un segundito. A ver ahí. Ahí está, no sé qué pasó. Bueno, gente, súmense, suscríbanse, háganme caso. Quiero que sean unos analistas técnicos de análisis técnico fundamental, pero no con nosotros acá. Pero ¿para qué? Para meterse al mercado, a operar, no para hacer lo que hace la mayoría, que se meten a hacer proyecciones y tienen 300 personas y les van diciendo si llega la estructura al stop, al TP, puede llegar a caer, pero y no operan nunca, ¿sí? Solamente muestran fotos. Ustedes súmense al Discord para operar, háganme caso, gente, al Discord de acá del Planeta Pepe, y obviamente participen, si no, no sirve. Pero bueno, esa es la idea, si tienen ganas, ya somos grandes, ¿no? Gente, miren, a ver. Escucha esto, con esto nos vamos. Con esta y con la que viene, escucha. ¿Te gusta?
Chau, 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 nos vemos, gente. Gracias por estar. Traigan pepes, ¿sí? Por favor, Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un pepe más del planeta, de preferir la amistad. Chau, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Nos vemos. Un día muy hermoso, suba hasta la neta y empezar a ganar. Subir a la bella planeta, llegarás pasito a no perder. Dale, dale, que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, dale un pepe más. Venite, venite, que esperas. Venite, venite, sé un pepe más. Planeta Pepe, todos los días operamos en vivo. 3 leyes del planeta, a respetar gestión, 5 de día, zonas del premio. Pasito pa' pasito, los profesionales